Saitama en One Piece, capítulo 4. Saitama se encontraba con su puño levantado mientras el cuerpo de Arlong yacía en el suelo, a lo que una vez todo ese momento pasó, Saitama tomaría la primera palabra para romper el silencio. Saitama. Bueno, eso fue lamentable, creo que esperaba demasiado. Diría nuestro héroe en voz alta mientras todos estaban en un absoluto silencio, lo único que se podía escuchar en aquel momento eran unas cuantas aves, que pasaban acompañado del sonido de la marea la cual luego del golpe de Saitama estaba en una absoluta tranquilidad. A lo que todos los presentes, quienes salieron a duras penas del shock inicial comenzarían a gritar hacia el cielo. ¿Qué? Mientras tanto en el mundo de One Punch Man. Se hacía presente una silueta de un hombre, mientras la imagen se acercaba cada vez más, hasta que finalmente veríamos su rostro, el cual se trataba de Blast, el héroe número 1 de la asociación de héroes quien se encontraba en el planeta Tierra, la cual, ya era para ese punto una estrella muerta, mientras veía el cadáver de cada uno de sus amigos y héroes, incluyendo a Tatsumaki quien era como una hija para él. Blast. Tatsumaki. Diría Blast mientras miraba a aquella heroína con pesar a su vez que miraba a los demás héroes uno por uno caídos en batalla. Ese malnacido, incluso Kim quien es conocido por ser el hombre más fuerte del mundo, está muerto y yo no pude hacer nada. Diría Blast con tono de ira y mucha frustración. En ese momento unas personas misteriosas aparecerían detrás de Blast a través de un portal, dichas personas se tratarían de sus amigos o nakamas, los cuales al igual que Blast eran héroes o eso aparentaban, que luchaban en contra de Dios. Oye Blast. Diría uno de sus nakamas el cual era un sujeto bastante similar a Boros. ¿Sí que ocurre? Diría Blast mientras acariciaba el cabello de Tatsumaki, con tristeza y veía a todos los héroes muertos a su alrededor. ¿No ves que estoy ocupado? Diría Blast con tono serio a lo que, el compañero de Blast le diría. Sé que estás en un duro momento, pero esto es algo muy importante. Diría aquella silueta a lo que Blast dejaría en el piso recostada a Tatsumaki junto a su hermana Fubuki. ¿De qué se trata? Diría Blast con curiosidad, a lo que en ese momento cambiaríamos la escena, dejándonos ver a Garou quien descansaba de sus heridas en los escombros de Yo, una de las lunas de Júpiter. ¡Ah, maldición! Ese maldito calvo, pudo haberme matado si no hubiera hecho eso. Ese bastardo, ya verá cuando regrese, diría Garou a lo que escucharía una voz, así volteándose, para ser exactos Garou vería en dirección hacia Júpiter el cual estaba destruido por el estornudo de Saitama a su vez que solo se veía el núcleo expuesto sin la manta de gases, Garou vería todo esto desde los escombros de Yo. Garou. Diría una voz en su mente, como si fuera una especie de susurro que le provocaría escalofríos, a lo que nuestro cazador de héroes favorito diría. ¿Qué fue eso? Hazte ver cobarde. Diría Garou de forma ruda aunque en verdad estaba algo preocupado, porque fuera un héroe que sobrevivió, como Blast o algo así. A lo que Garou caería inconsciente. Mostrándonos a el cazador de héroes el cual estaba desnudo en un jardín lleno de flores, mientras veía una figura imponente delante de él. Tú eres ese desgraciado que casi me convierte en su marioneta, diría Garou con enfado mientras, aquella entidad la cual se conocía como Dios hablaría. Oh, eres bastante irrespetuoso, pero eso que importa, diría Dios, quien estaba presente enfrente de Garou a lo que diría. ¿Qué rayos hiciste? ¿Dónde diablos estoy? Preguntaría Garou. Bueno, estamos dentro de tu mente, me contacte contigo de esta manera, diría Dios a lo que Garou diría. Serás malnacido quien te dio permiso de entrar en mi cerebro, cabrón. Diría Garou enfadado a lo que Dios se encogería al tamaño de Garou para decirle. Dejemos esos detalles para después, me entere de lo que hiciste, mandar a ese hombre calvo y problemático a otro mundo Jun, eso fue una buena solución, sin embargo, te recomiendo que te recuperes lo más pronto posible. Diría Dios a lo que Garou confundido diría. ¿Eh? No necesito que me cuides, ¿quién te crees, mi niñera? Diría Garou confundido a lo que Dios miraría entre comillas a Garou, y le diría. Escúchame bien, tu objetivo es ser el mal absoluto y el mío es deshacerme de ese bastardo sin cabello llamado Saitama. Ambos tenemos objetivos en común, ¿no crees? Ese sujeto ahora mismo está cómodo en el mundo al cual lo enviaste, diría Dios, mostrando el momento donde Saitama golpeó a Arlong y cayó su cadáver al suelo, a lo que Dios continuaría diciendo. ¿Qué te parece si hacemos las paces y colaboramos? Diría Dios a Garou a lo que extendería su mano para dársela, pero Garou golpearía su mano con su pie. No me manipularás con ese truco malnacido, yo hago las cosas por mi propia cuenta.
Me volveré más fuerte y me recuperaré solo para así enfrentar a ese maldito calvo, y cuando termine de derrotarlo, descubriré quién o qué eres tú, diría Garou, a lo que Dios diría. TCH. Ya veré qué haré contigo más tarde, de momento cuídate de Blast, él podría comenzar a buscarte. Diría desvaneciéndose lentamente. Cabe recalcar que, la única razón por la cual Dios no le quitaba sus poderes a Garou y así matarlo en el acto, era por dos sencillas razones: la primera para intentar controlarlo y tenerlo como su marioneta, y la segunda para que derrote a Saitama luego de que se recupere, así no tendría que ir por su cuenta y se ahorraría esa molestia. A lo que una vez Dios se desvanecía, Garou despertaría aún con su forma cósmica, confundido sobre lo que pasó. Vaya, parece que me quedé dormido, qué sueño tan extraño. Bueno, como sea, será mejor que me centre en recuperarme y prepararme para la batalla contra ese calvo. Finalizaría de decir Garou, a lo que volveríamos con nuestro calvo favorito. Los ciudadanos de la villa Kokoyashi se encontraban sumamente felices debido a que, finalmente, el reino del terror de Arlon ha sido arrancado de raíz, al fin la pesadilla habría acabado, todos los ciudadanos saltaban de la felicidad mientras tomaban a Saitama alzándolo hacia el cielo junto a Luffy, todo era felicidad hasta que en ese preciso momento, un oficial de la marina que vestía un atuendo de ratón aparecería entre la alegre y feliz multitud, así arruinando la felicidad, cobrándole a la villa dinero como parte de su patética amenaza, para que después aparecería nuestro padre Zoro, quien se encargaría del asunto dándole una golpiza inolvidable a aquel sujeto. Zoro, Sanji y Usopp estos no serían alzados por la sencilla razón de que estaban muy heridos, a lo que serían llevados a un hospital de inmediato por los ciudadanos de la villa Kokoyashi. Vaya, así que así se siente tener gente que te apoya, diría Saitama mientras inevitablemente sonreía, aunque él se oponía principalmente a la idea de ser levantado por los aires. A este último le terminó agradando esa sensación, una vez todos se calmaron. Luffy, quien se acercaba a Nami luego de ser bajado de los aires. Se acercaría rápidamente y con tono serio le diría a nuestra hermosa navegante: Nami, tú eres mi nakama, le diría Luffy gritando fuertemente, acompañado de un tono de sinceridad y felicidad muy grande, a lo que Nami sonreiría mientras lloraba, diciendo: ese sí, diría Nami con lágrimas en los ojos, a lo que luego de ese momento tan emotivo. Pasaría un tiempo después, habrían pasado unos cuantos minutos desde eso último, a lo que aquí, toda la villa Kokoyashi organizaría una gran fiesta, mientras Nojiko, quien estaba sentada se encontraba platicando con un niño. A lo que aquel niño le diría a la hermana de Nami: fui a ver Arlong Park y estaba la casa principal algo destruida, además de que estaba un Arlong en el suelo, con ese enorme agujero en su abdomen. Dime, ¿quién fue el fantástico héroe que salvó a toda la villa? Diría aquel niño, a lo que Nojiko diría: fueron aquellos dos hombres de allí, diría Nojiko señalando a Saitama y a Luffy con sus dedos, mientras nuestro calvo favorito estaba comiendo sin parar junto a Luffy. ¿Ellos dos? ¿Ese sujeto con sombrero de paja y ese calvo? Diría aquel niño, a lo que Saitama le gritaría: ¿a quién llamaste calvo mocoso? Diría nuestro héroe enfadado, a lo que aquel niño se asustaría mientras Nojiko reía alegremente. ¿Realmente ellos dos fueron los que salvaron nuestra villa? Preguntaría a aquel niño, a lo que Nojiko diría que hasta a ella misma le costaba creerlo. Realmente Saitama-san y Luffy-san son muy fuertes, en especial Saitama. Diría Nojiko, a lo que la escena cambiaría. Pasado un tiempo, luego de celebrar, Zoro sería tratado por el doctor de la villa Kokoyashi, luego de que nuestro querido espadachín sufriera por las consecuencias de hacerse un vendaje improvisado, llegaría Luffy, quien le preguntaba a por Nami. Mientras Luffy y Zoro discutían de sus asuntos sobre tener un músico en la tripulación, en aquel momento a su vez, Saitama sería llevado por la hermana de Nami, Nojiko, hacia la tumba de su madre mientras Nojiko le decía a Saitama sobre lo que habría pasado en la isla, básicamente la historia que se perdió antes por andar perdido, aunque Saitama le dijo que si ella podría resumirlo todo en 20 palabras o menos XD. A lo que estos finalmente llegarían a donde se encontraba Nami, a lo que Nojiko le diría: vaya, como sospechaba, aquí estabas Nami, diría Nojiko, a lo que Genshan, al ver quién la acompañaba diría: tú eres. Diría Genshan, con aún algo de shock, no podía creer aún, que calvo fue quien derrotó y asesinó a Arlong y de un solo golpe, mientras Genshan estaba aún en shock por lo vivido anteriormente. Nojiko en ese momento tomaría la palabra: tu nakama Saitama-san te estaba buscando.
Diría Nojiko, a lo que Nami esta voltearía su cabeza, para así mirar con una sonrisa a nuestro héroe. Vaya, vaya, pero si es uno de los grandes héroes de la Villa Kokoyashi, ¿qué asuntos tienes conmigo, grandioso héroe? Diría esta con una sonrisa radiante y tono de burla, a lo que Saitama mostraría una expresión de alivio y una sonrisa. Al parecer ya estás mejor, parece que me preocupe por nada. Diría nuestro héroe, a lo que en ese momento nuestra querida navegante le diría a Nojiko y a Gen si es que estos podrían dejarlos a solas unos minutos, a lo que Gen-san este comenzaría a pensar cosas extrañas sobre Nami y Saitama, mientras estos estaban a solas. A lo que Gen-san diría, con un rostro que revelaba lo que había pensado este último, ya que era una mezcla entre ira y sonrojo leve por andar pensando en cosas para nada santas. Por supuesto que no. Aunque él nos haya salvado, no dejaré que estés con un chico y menos a solas. Diría este con enfado, a lo que seguiría diciendo. Nadie me garantiza que él no tratara de Tok. Gen estaba por terminar esa frase, pero en ese momento Nojiko le daría un golpe en la cabeza mientras le decía. No seas idiota, Gen-san, Saitama-san nunca haría eso, si mi hermana quiere tener un momento a solas con él. Entonces deberíamos dejarlos, diría Nojiko mientras se llevaba a Gen del lugar, arrastrándolo, a su vez que este último se quejaría porque Nojiko lo habría golpeado. Mientras Saitama soltaría una gota de sudor a su vez que los miraba con una cara inexpresiva. ¿Qué rayos fue eso? Se preguntaría nuestro héroe, a lo que este se sentaría a la par de Nami mientras la miraba de reojo para después decirle. Lamento haber llegado tarde, tu hermana Nojiko me contó más a fondo la historia de tu madre mientras veníamos camino hacia aquí, diría Saitama mientras este hacía un gesto de respeto, juntando ambas manos y orando por la muerte tan triste de la madre de Nami. Esta última vería esto con una sonrisa leve mientras decía. Bellemere-san fue mi madre y la de Nojiko, esa mujer nos crió a ambas solas aunque éramos huérfanas y aunque no nos une la sangre, ella nunca dejará de ser nuestra madre. Diría Nami mientras veía en dirección hacia el mar. Entiendo, bueno, de todos modos me alegra que estén las dos bien, aunque me hubiera gustado llegar antes, ya sabes, antes de que tu madre muriera. A pesar de que soy un héroe, no conozco nada de aquí y de haber sabido que ese tipo de situaciones se podían vivir aquí, me hubiera gustado estar desde hace tiempo para haberlos salvados a ustedes y a las personas que sufren, en este mundo. Esto último Saitama lo diría susurrando, a lo que Nami diría. ¿Qué fue eso último que dijiste, Saitama-san? Preguntaría Nami, a lo que esta última miraría a Saitama, quien estaba mirando el núcleo de su mejor amigo, el cual nunca lo soltaba. Bueno, realmente no llegaste tan tarde, ¿sabes? Quizás no salvaste a Bellemere-san, pero me salvaste a mí y a mi villa. Nunca olvidaré lo que Luffy, tú y todos los demás hicieron por mí. Diría Nami mientras pensaba en cada uno de sus nakamas, a lo que se le escaparían unas cuantas lágrimas, para después esta se taparía la cara de la vergüenza por llorar de esa forma frente de Saitama. Diría Saitama suspirando, a lo que este diría en su cabeza. Supongo que este es apenas el comienzo de esta aventura, cuando zarpemos nuevamente, les contaré todo a su debido tiempo. No tengo otra opción, quizás sea lo mejor contarles todo lo que me ocurrió con Garou, el cómo llegué aquí y la razón por la cual debo volver a casa. Finalizaría de decir Saitama en su cabeza, a lo que Nami le daría un abrazo leve a nuestro héroe, algo lo cual Saitama no esperaba para nada, mientras esta le decía. Muchas gracias, en serio, muchísimas gracias por ayudarnos, Saitama-san, diría esta, abrazando a Saitama con fuerza mientras lloraba, a lo que Saitama notaría que Nami, esta se estaría aguantando las lágrimas durante mucho tiempo y todo lo que tuvo que soportar por su amada vida, y finalmente dejó salir todas sus emociones, tristeza e ira por lo que le pasó a su madre, el gran e inconmensurable odio que le tenía a Arlong, y finalmente, felicidad porque su amada villa, y la gente a la cual amaba, finalmente ellos eran libres, este momento que jamás pensó que llegaría o que para ella y su vida parecía algo casi imposible luego del engaño de Arlong. O eso pensaba, hasta que llegaron Luffy, Saitama, Zoro, Sanji y Usopp, y los salvaron. Nami estaba más que agradecida y contenta, a lo que nuestro héroe le diría, con un tono relajado. No te preocupes, ayudar a las personas es lo que hago, después de todo, soy un héroe. ¿Recuerdas? Diría Saitama sonriendo, a lo que cambiaríamos la escena dejándonos ver a Sanji y Zoro, quienes estaban platicando y disfrutando de la fiesta. En un momento dado, Sanji le preguntaría a Zoro. Oye, por cierto, ¿sabes dónde está Saitama? No lo he visto en ningún lado.
diría Sanji, a lo que Zoro diría. Realmente no lo sé, yo tampoco lo he visto, quizás esté con Luffy, diría Zoro, a lo que justo en ese momento llegaría Luffy, quien estaría reclamándole a Sanji, sobre si es que este se había comido algo parecido a un melón. A lo que Sanji le diría. Deja eso para después, por cierto, Luffy, ¿has visto a Saitama? Yo no lo he visto en ningún lado desde esta tarde, preguntaría nuestro querido cocinero a Luffy, a lo que este último le diría. Hace mucho rato atrás, a la hermana de Nami, y ella me contó que Saitama y Nami estaban platicando en privado, aunque no me dijo en qué lugar, diría Luffy, a lo que Sanji en ese momento, comenzaría a irradiar fuego desde su cuerpo, mientras en su cabeza pasaban imágenes de Nami y Saitama, las cuales no eran para nada santas, a lo que este gritaría con enfado. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que mi querida Nami está a solas con Saitama-san? Preguntaría Sanji, alterado, moviendo a Luffy hacia atrás y adelante con ambas manos, mientras Zoro le decía. Oye, cálmate, estás pensando las cosas demasiado, ¿no crees? Diría este mientras lo miraba con sudor en su frente, a lo que Sanji gritaría. Más le vale a ese bastardo no estar haciéndole nada a mi amada Nami Swan. Si no, esta fiesta se convertirá en un velorio. Diría Sanji gritando mientras estaba prendido en fuego, a lo que Luffy y Zoro pensarían. Cocinero del amor, diría Zoro en su mente. Sanji, diría también Luffy en su mente. Tú ni de chiste podrías derrotar a Saitama-san, dirían ambos mientras lo llamaban de distintas maneras en sus cabezas, a lo que mientras ocurría todo eso, Nami y Saitama dejarían de estar platicando hace varios minutos atrás. Una vez ambos llegaron a la villa, Nami iría a donde el doctor, quien había atendido a Zoro con anterioridad. Saitama pensó que esta quizás se sentía mal por algo, pero Nami le diría. No te preocupes, quería ver si el doctor podía hacer algo para cambiar este feo tatuaje. Diría nuestra hermosa navegante, refiriéndose al tatuaje de los piratas de Arlong en su brazo. Ya veo, bueno, supongo que está bien, iré con Luffy y los demás, diría Saitama, a lo que Nami iría a visitar a el doctor de la villa Kokoyashi, mientras que Saitama pasaría caminando entre la multitud hasta llegar donde Luffy, Zoro y Sanji. Lo primero que vería Saitama al llegar sería a Sanji ahorcando a Luffy. Mientras Luffy decía, lo siento, no volveré a quejarme por el melón de nuevo. Diría Luffy con arrepentimiento, mientras Sanji le diría con enfado. No es por esa razón por la que te estoy ahorcando, tarado, solo estoy liberando ira. Diría Sanji mientras pasaban por su mente múltiples imágenes para nada santas de nuestro héroe favorito y nuestra hermosa navegante. A lo que nuestro héroe, quien recordemos estaba ahí presente, miraría esto con cara de póker, a lo que en ese momento Saitama diría. Oye Sanji, ¿qué diablos estás haciendo? ¿Por qué estás ahorcando a Luffy? Diría Saitama preguntándole a Sanji, a lo que nuestro querido cocinero miraría a Saitama con una expresión aterradora, como si de un demonio se tratase, mientras este pateaba a Saitama en la cara, algo lo cual ni lo movería de su lugar y mucho menos le haría daño. ¿Y eso por qué fue? Preguntaría nuestro héroe con clara confusión, a lo que Sanji con enfado e indignación diría. Malnacido, encima aún preguntas. Tú. ¿Te atreviste a estar a solas con mi querida Nami Swan? Juro que si le hiciste algo indebido a mi amada Nami, juro que te matar. Diría Sanji sin poder finalizar su frase, debido a que Saitama lo interrumpiría para decir. Oh, eso, estaba con ella porque estaba preocupado de que estuviera triste. Estábamos en un acantilado no muy lejos de aquí, donde ella me estaba platicando sobre su madre. Al final terminamos hablando sobre más cosas y terminó oscureciendo. Diría nuestro querido héroe, pasó mucho tiempo hablando con Nami, debido a que Saitama le contaría sobre Genos y sobre el núcleo de este último. Obvio, Saitama todavía no le contó lo de Garou y esas cosas, pero sí le contó sobre su objetivo, el cual era volver a casa, aunque no mencionaría muchos más detalles sobre eso, y también contaría sobre traer de vuelta a su amigo quien habría muerto en batalla, y sobre que Genos era un cyborg, una especie de humano con partes mecánicas. Nami quedaría sorprendida por esto último. Aunque quizás para nuestro héroe esa posibilidad era algo casi imposible, dado a que dudaba que en este mundo exista un científico, o por lo menos eso era lo que él creía. Sin embargo, Sanji no se creería lo que Saitama le dijo anteriormente sobre que solo platicó con Nami y ya, a lo que nuestro chef aún enfadado diría. ¿Acaso piensas que soy un idiota?
diría Sanji mientras este le reclamaba con algo de lágrimas en los ojos por imaginar lo peor, a lo que después de varios minutos y explicaciones por parte de nuestro querido héroe, Sanji se relajaría levemente y diría: Está bien, te creeré que no hicieron nada a ustedes dos mientras estaban a solas, sin embargo si me entero que aunque sea le tocaste uno de sus pechos a mi amada Nami Swan, juro que te mataré. Diría Sanji con tono serio y amenazante mientras Saitama miraba esto con fastidio, a su vez que Zoro y Luffy pensaban, seguramente Saitama lo mataría antes, dirían ambos en sus mentes, a lo que Saitama pensaría para sí mismo. No me sorprende que Sanji me diga estas cosas, realmente, ya lo conocía lo suficiente por trabajar en el restaurante de El Viejo, por lo que ya me esperaba una reacción así de su parte. Diría Saitama en su mente. A lo que veríamos a Nami, quien esta le diría al doctor que a esta le gustaría hacerse un nuevo tatuaje. Así pasarían las horas, Saitama después de comer y festejar junto a los demás terminaría dormido y lleno por comer tanto, mientras pasaría todo lo de Gensan y Luffy. Gensan, este estaría llevando a Luffy hacia la tumba de Bellemeresan y diciendo casi lo mismo de la línea original con una diferencia. Pero si llegas tú o Saitama a quitarle la sonrisa a Nami, entonces mataré a quien de los dos lo haya hecho, diría Gensan, a lo que Luffy diría: bueno, no tengo pensado quitarle nada a nadie. Y Saitama-san sé que no lo hará. ¿Recuerdas? Él dijo que es un héroe, jeje, diría Luffy con una sonrisa, a lo que acto seguido, veríamos la luna, mientras se oscurecería la imagen lentamente. Al amanecer Nami, se encontraría está llevando un montón de cosas en un saco, así ocurriendo la charla de Nami con la versión fantasma de Bellemeresan diciéndole que ésta se habría decidido dejar la isla, y así convertirse en un pirata junto a Luffy y Saitama, Zoro y Sanji y finalmente Usopp, a lo que ésta recibiría un empujón de, por así decirlo, la versión fantasma de Bellemeresan. De acuerdo, nos han abastecido con comida, así que, estamos listos, diría Sanji, a lo que Saitama subiría al barco mientras todos le decían. Jeje, ahora que lo pienso es la primera vez que Saitama se sube a el Going Merry, diría Luffy, a lo que Zoro, Sanji y Usopp diría: es verdad. Dirían estos, a lo que todos pensarían en algo para cuando zarparan. A lo que pasarían unos momentos, así Nami llegaría apareciendo enfrente de todos, mientras estos a su vez gritaban su nombre con sorpresa, a lo que nuestra hermosa navegante gritaría: muevan el barco. Así ocurriendo todo tal y como pasaba en la línea original, Nami pasando entre todos y robándole a cada uno de los habitantes de la villa Kokoyashi sus carteras y cosas de valor, así finalmente saltando hacia el barco mientras Saitama vería todo esto. Nuestro querido héroe sabía lo que Nami habría hecho, mientras Saitama miraba esto con expresión de póker mientras decía: vaya, en verdad lo hizo. Diría nuestro héroe en su cabeza. A lo que Nami aterrizaría en el barco para, después de alejarse un poco, esta se levantaría levemente su playera, así dejando caer muchas billeteras y otros objetos personales, cosa que Saitama ya sabía que pasaría eso, como dijimos con anterioridad. Ya que Nami le contó que tenía planeado hacer eso XD, Nami se lo contaría cuando estos estaban platicando en aquel lugar donde estaba la tumba de su madre. A lo que todos los habitantes de la villa Kokoyashi, al darse cuenta, estos gritarían: lo hiciste, pequeña mocosa, Aya. Jajaja, bueno, supongo que sabía que harías eso. Diría Saitama riéndose levemente, aunque a este le parecía malo el robar, Saitama aún así respetaba lo que quería hacer Nami. Nuestro héroe dejó que Nami hiciera eso, ya que, por así decirlo, según esta le contó, eso era como algo común de ella, sin contar que ahora eran piratas y nakamas, a lo que Nami esta última lo miraría. Creí haberte contado ayer que este era mi plan. Le diría Nami a nuestro héroe favorito, para después de eso esta se daría la vuelta para así despedirse de su amada villa. Pasarían ya unos momentos de eso ocurrido, Nami se encontraba quejándose por el precio de los periódicos, los cuales los habrían subido de nuevo. Usopp se encontraba preparando una nueva munición, la cual llevaba salsa picante, y Saitama se encontraba junto a ellos leyendo en el suelo. Diría Saitama mientras leía el libro de recetas de Sanji, ya que no tenía otro.
A lo que Usopp le diría a Nami que esta no debería obsesionarse con el dinero, ya que ya no tiene la necesidad de comprar su villa, a lo que Nami le diría que ella no piensa ser una pirata pobretona que no tiene gustos para la moda. Usopp miraría a Saitama y le diría: Saitama-san, dile algo. Diría Usopp, a lo que nuestro héroe diría: ¿y por qué? Diría Saitama, a lo que Usopp le diría con algo de enfado: ¿cómo que por qué? ¿Puede volverse una adicta al dinero? ¿Eso es algo malo? Diría Usopp, a lo que Nami diría: ay, por Dios, no exageres, además Saitama-san me apoya, ¿no es así? Preguntaría esta, a lo que Saitama diría: bueno, realmente no me molesta, puesto a que no le roba a gente inocente o pobre, solo a piratas, por lo que no le veo el problema. Además, lo que hizo en su villa fue una excepción, y les dejamos algo del dinero del Arlong Park a los ciudadanos de la villa, así que Nami hizo eso por puro capricho. Diría Saitama, a lo que Nami comenzaría a saltar levemente mientras decía: jaja, Saitama-san me apoya, ya no seas tan dramático. Diría Nami volteando la cabeza mientras Usopp la miraría con una expresión de desconcierto. Mientras con Luffy quería robar una mandarina del mini jardín que tenía Nami, así cayendo sobre Usopp haciendo que le caiga toda la salsa picante en los ojos mientras Usopp correría hacia todos lados por el dolor. Oh. Diría Saitama, a lo que iría a buscar agua rápidamente, para así echarle dicha agua en los ojos a Usopp, mientras Nami leería el periódico tranquilamente. Pasado unos minutos luego de que Saitama arrojara agua en los ojos de Usopp así aliviando su dolor, último se tumbaría en el suelo, mientras que Usopp cubriría sus ojos con un paño a su vez que decía: muchas gracias, Saitama-san. Diría agradecido, pero en ese momento todos los presentes escucharían el sonido de 2 hojas de papel, cayendo en dirección a el suelo. A lo que Saitama vería algo que lo dejaría muy desconcertado y a su vez haría que pusiera una expresión de sorpresa absoluta. Todos los demás verían esto con también expresiones de sorpresa. A lo que todos gritarían en el barco asombrados haciendo que se mueva levemente, así cambiaríamos la escena lentamente. Todo se había vuelto oscuro, para acto seguido después mostrarnos a varios sujetos de la marina reunidos en un solo lugar, tanto marines como almirantes y entre otros sujetos importantes, discutiendo sobre Luffy. Bueno, verán, el precio inicial de su cabeza será de 30 millones de bellis. Diría aquel sujeto quien se dejaría ver lentamente, mientras sujetaba el cartel de Se busca de Luffy mostrándolo en una pared. Bueno, por otro lado, ya que hablamos del tema principal que era niño con sombrero de paja, me gustaría contarles a todos una cosa más. Diría aquel sujeto quien habría narrado previamente las hazañas de nuestro capitán favorito. Bueno, verán, la cosa es la siguiente: mientras recolectábamos información, hemos estado escuchando algo lo cual nos ha inquietado a todos nosotros. Diría aquel sujeto, a lo que cambiaría su tono de voz a uno serio. Todos los presentes tomarían atención a el repentino cambio de voz de aquel sujeto, el cual dejaba mucho que desear. Algunos de los presentes comenzarían a murmurar ciertas cosas, como de él por qué estaba tan serio. Como decía, la cosa de la que les quiero hablar es algo lo cual no puede pasar por alto y tengo la obligación de contárselos a todos ustedes. Diría último así diciendo lo siguiente. El capitán Mano de Hacha Morgan fue derrotado por niño con sombrero de paja, como bien saben, pero hay otro asunto más. Y es que niño con sombrero de paja viaja con 5 nakamas, los cuales no tenemos mucha información aún, pero se sabe que es el cazador de recompensas Roronoa Zoro, una chica con cabello naranja, la cual es una ladrona de piratas, un sujeto con una gran nariz además de ser un francotirador, un cocinero que pelea con sus piernas y finalmente, un hombre calvo que viste un traje. Es de último de quien quiero hablarles. Sin embargo, la razón por la cual no se les pone recompensa a todos los demás integrantes de la banda de chico es por el hecho de que de momento, no se han registrado que son una amenaza para el gobierno, a excepción del caza recompensas Roronoa Zoro. Volviendo al asunto principal, sujeto calvo es de quien quiero contarles ahora, diría aquel tipo misterioso, a lo que todos los presentes estarían tomando atención sin decir nada, ya que al parecer esto es algo serio.
No sabemos mucho sobre este hombre calvo, realmente no sabemos casi nada, solo sabemos que es un sujeto de aspecto joven, es calvo, tiene un rostro inexpresivo y lleva un traje, los cuales son unas botas rojas y guantes del mismo color, acompañado de un atuendo parecido a una especie de pijama el cual es completamente amarillo, junto a un cinturón con un círculo café a modo de broche, un cierre en la parte del pecho junto a un bordeado blanco y finalmente y lo más llamativo, una capa completamente blanca afirmada por unos botones negros en sus hombros. También averiguamos que su nombre es Saitama. Todos estos datos son registrados de algunos espectadores, que vieron los momentos en los cuales apareció este sujeto calvo. Aquel sujeto tragaría saliva para continuar diciendo. Según algunos espectadores del restaurante Baratie, lugar que fue atacado por Don Krieg y luego este fue derrotado por aquel niño, pero según estos espectadores, dijeron que mientras ellos trataban de escapar del caos generado por Don Krieg, estos vieron por unos instantes a ese sujeto calvo el cual golpeó a Don Krieg y este lo mandó a volar contra su barco. Según ellos esto fue lo único que vieron ya que estaban muy asustados y solo querían escapar. Hablamos con algunos de los chefs de ese restaurante y descubrimos que aquellos testigos decían la verdad, puesto a que los cocineros de ese restaurante confirmaron la situación y lo que había hecho ese hombre calvo. Diría este, cabe recalcar que los chefs del restaurante Baratie no dijeron absolutamente nada de lo que pasó con Miauk, por órdenes de Zef, el jefe del restaurante Baratie. A lo que todos los presentes harían expresiones muy leves de sorpresa, mientras decían. Espera, ¿quieres decir que este hombre calvo, mandó a volar a ese pirata, y que tiene eso? Realmente no es muy impresionante, quiero decir si es Nakama de ese niño con sombrero de paja es lo mínimo que podemos esperar. Finalizarían de decir aquel sujeto a lo que nuevamente aquel hombre misterioso, tomaría la palabra nuevamente para decir. Bueno, realmente eso no es todo, también hubo espectadores en la villa Kokoyashi y ellos dijeron que, aquel hombre calvo peleó contra Arlon. Y también dijeron que este, lo habría matado de un solo golpe, diría aquel sujeto a lo que todos los presentes dirían. De un solo golpe. Preguntarían confundidos y algo preocupados por la situación. Espera, si eso es verdad, entonces ¿por qué le pusimos solo recompensa a aquel niño con sombrero de paja? Dirían estos a lo que, aquel hombre diría. Tranquilos, hable sobre esta situación con los demás y los altos mandos, y ellos me dijeron que también pondrían una recompensa para ese hombre calvo. A lo que este, al igual que hizo con el cartel con Luffy, lo pondría en la pared, así llamando la atención de todos, mostrando la recompensa de 25 millones de bellis, junto a un dibujo o retrato mal hecho de Saitama debido a que los oficiales se basaron en las descripciones para hacer el cartel de nuestro héroe favorito. Ahora bien, la razón por la cual no le pusimos más recompensa es porque no son nada más que rumores de la gente, aunque si es verdad lo que dijeron los espectadores y esto a su vez es confirmado, entonces lo mejor será darle una recompensa moderada pero no tan elevada. Eso hasta que comprobemos que todos los rumores sobre este presunto hombre calvo sean ciertos. De momento dejaremos esa decisión a los altos mandos cuando llegue el momento. Finalizaría de decir aquel sujeto a lo que una de las personas las cuales estaba sentada saldría afuera para darles un discurso de motivación a todos los marines presentes, así como ocurre originalmente. La foto de Luffy daría vuelta al mundo junto al retrato mal dibujado de Saitama. Jajajaja, mira Saitama-san, somos nosotros, ahora nosotros dos somos buscados. Diría Luffy, así riéndose mientras este sostenía dos carteles de Se Busca, uno con su imagen y el otro con la imagen de Saitama. Vaya, esto si no me lo esperaba, diría Saitama mientras veía esto confundido, a lo que Saitama diría. ¿Por qué tu cartel de Se Busca se ve tan genial y el mío se ve como si alguien lo hubiera dibujado? Además no se parece, diría Saitama con tristeza, a lo que Luffy, Nami, Usopp y Sanji dirían a la vez. Se parece a ti en todo. Dirían ellos, a lo que Sanji vería el cartel mientras Usopp se burlaba de él, ya que Usopp aparecía en el cartel y él no. Solo es tu nuca, eso no cuenta. Oye, no te pongas celoso, algún día tú tendrás una y podrás ser famoso como yo, aunque no seas el capitán. Diría Usopp, quien lo miraba con risa burlona. A lo que después de eso Usopp le diría a Sanji que si trabajaba duro podría conseguir una recompensa, a lo que Sanji y Usopp festejarían juntos. Saitama miraría su cartel de recompensa, el cual se lo entregaría a Luffy y nuestro héroe diría. Vaya, esto es una broma, ¿no es así?
Diría Saitama, a lo que Luffy con curiosidad se acercaría junto a Usopp, Sanji y Nami para ver la recompensa de Saitama. Eso fue algo lo cual hizo que cada uno de ellos mirara con sorpresa aquel cartel. La recompensa de Saitama era casi igual a la de Luffy. Solo con 5 millones de diferencia. ¡Uaya! Saitama-san, tienes casi la misma recompensa que yo, eso es genial. Gritaría Luffy mientras reía, a lo que Saitama diría: realmente no sé si estar feliz de tener una recompensa. Diría Saitama. Vaya, realmente no puedo creer que Saitama-san sea el único con cerebro en esta tripulación, diría Nami en su cabeza, a lo que les diría a Sanji, Luffy y Usopp. Una vez más, ¿no entienden lo grave que es esta situación? Diría nuestra hermosa navegante suspirando, ¿o es que no entienden que ahora vendrán a buscar nuestras cabezas? Diría Nami mientras esta pondría su mano en su cabeza. A lo que voltearía a ver a Saitama, quien vería que sus manos ya no tenían nada. Oye Saitama-san, ¿dónde está el núcleo que siempre sujetas en tus manos? Preguntaría Nami, a lo que todos se darían cuenta de que es cierto, Saitama no tenía el núcleo de Genos en sus manos, aunque estos últimos no sabían que era un núcleo a excepción de Nami, ya que Saitama le explicaría a nuestra hermosa navegante resumidamente qué era. Oh, lo guardé en la habitación donde todos nosotros vamos a dormir en el barco, espero no les moleste, diría Saitama, a lo que Nami diría: ya veo, espero puedas traer de regreso a tu amigo, diría Nami con seguridad y leve tono de tristeza por Saitama, a lo que Saitama sonreiría y le diría: gracias, yo sé que él volverá, espero poder traerlo de vuelta. Finalizaría de decir Saitama, a lo que Usopp, Sanji y Luffy quedarían confundidos al escuchar esto, ya que ellos no sabían nada. Zoro, quien en ese momento recién despertaría, diría: bueno, de ahora en adelante, estaremos en una liga completamente nueva. Diría Zoro con tono serio, a lo que la escena se alejaría mientras se escuchaba a Luffy, Usopp y Sanji decir: vamos. Vamos. Al Grand Line. Mientras tanto, en una isla lejana. Se aproximaba un hombre en su barco lentamente en dirección a una isla habitada. Unos piratas, quienes veían todo esto, se morirían del miedo al ver a aquella persona a lo lejos, a lo que una vez dicha persona llegaría, estos comenzarían a retroceder lentamente. Aquella persona se trataría de Meowth, también conocido como Ojos de Halcón, quien habría llegado a una isla. Así diciéndole a aquellos piratas que se callen, luego de que estos le preguntaran qué era lo que hacía en esta isla. Sin recibir una respuesta, Ojos de Halcón mandaría a llamar a los jefes de esos piratas, a lo que uno de estos iría corriendo rápidamente a buscar a su jefe. Acampar en una isla como esta. Qué despreocupado es, bueno, quizás conozco a cierto sujeto que es más despreocupado que este hombre. Diría Meowth refiriéndose a Saitama. Jefe. Gritaría aquel pirata, corriendo en dirección a su jefe, luego de beber una jarra de cerveza, diría: Ojos de Halcón, diría, a lo que último sentiría como Meowth Ojos de Halcón estaría detrás de él, así quedándose paralizado del miedo para luego apartarse. Hola. Ojos de Halcón. Diría el jefe, el cual se trataba de Shanks. En estos momentos no me siento muy bien, ¿vienes por un duelo? Diría Shanks, realmente no tengo interés en enfrentar a un hombre con un solo brazo como tú. Aunque me encontré con unos piratas muy interesantes. Diría Meowth de forma seria. Y me recordó a algo que me habías contado hace mucho tiempo, una historia de una villa pequeña y un chico divertido. Diría Meowth, a lo que abriría el cartel mostrando la imagen de Luffy. Shanks, al ver aquel cartel, sus ojos en ese instante comenzarían a brillar de felicidad, acompañado de su gran sonrisa, mientras decía: así que has venido, Luffy. A lo que en ese momento Shanks miraría a Meowth para decirle: bueno, Ojos de Halcón, no puedo dejarte ir así. Diría con un tono serio, el cual cambiaría rápidamente a un tono de felicidad, que Shanks le ofrecería un trago mientras decía: dale, bebe, 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 hoy vamos a festejar. Todo transcurriría con normalidad hasta que en un momento dado Shanks diría: sigamos hasta quedar inconscientes. Gritaría Shanks, pero en ese instante, a la par de Shanks notaría que había otro cartel además del de Luffy, el cual reposaba por debajo de último. Shanks con curiosidad sacaría aquel cartel mientras Meowth tomaba un trago de cerveza. Are, ¿pero qué es esto de aquí? No me digas que estás buscando casar a un Yonkou o algo similar, ¿o es acaso una chica bonita y guardaste su cartel?
diría Shanks vacilando a Mihawk. Cuando este sacó el cartel que estaba por debajo del cartel de Luffy, este vería un dibujo mal hecho de un sujeto calvo de aspecto muy gracioso y completamente absurdo. Jajajaja, oigan, miren esto, jajajaja. Diría Shanks muriéndose de risa mientras Mihawk se mantenía serio tomando su cerveza, a lo que todos comenzarían a reír también. Jajajajajajaja, qué ridículo, miren su cara, parece un retrato hecho por un niño, dirían todos los demás burlándose del aspecto de Saitama, mientras nuestro héroe, quien estaba sentado en el barco, estornudaría fuertemente mientras Nami leía su periódico luego de que derrotaran los demás a Fullbody, quien este habría vuelto a por la revancha. Saitama quería ayudarlos, pero Luffy dijo que ellos se encargarían, ya que era lo mínimo que podían hacer él y los demás. Saitama, como mencionamos anteriormente, este estornudaría con algo de fuerza mientras Nami leía su periódico, cosa que hizo que casi se fuera volando el periódico de Nami, mientras esta le gritaría enfadada a Saitama. Oye, Saitama-san, ten cuidado, casi haces que suelte este periódico que me costó tan caro. Diría nuestra navegante mientras Saitama solo diría. Ah, lo siento, es raro que estornude tan seguido. A lo que Luffy se sumaría diciendo. Quizás alguien está hablando de ti, Saitama-san, jajaja, diría Luffy riendo, a lo que Saitama diría. ¿Tú crees? Quizás me volví algo popular por el cartel. Diría Saitama mientras se imaginaba un club de admiradoras, a lo que Luffy destruiría sus ilusiones diciendo. Así es, ahora eres buscado, Saitama-san, es normal que te hagas popular entre las personas, como cazarrecompensas o marines, diría este, a lo que Saitama diría. ¿No es verdad que ahora soy buscado como una persona mala? Maldición, ya no podré tener mi club de admiradoras. Diría Saitama con clara decepción y diciendo esto en voz alta, a lo que Nami, ya harta, diría. Ya cállense ustedes dos, maldición, ¿no puedo tener algo de paz y tranquilidad cuando leo? Diría Nami enfadada, a lo que Sanji diría. Bueno, apoyo la idea de Saitama de tener admiradoras. Nami-san, ¿te pondrías celosa si tuviera admiradoras? Diría Sanji, a lo que Nami diría. Ni en lo más mínimo, diría esta mientras Sanji se resignaba, a lo que Sanji pasado unos minutos terminaría de cocinar así diciendo. Nami-san, la comida está lista. Gritaría nuestro chef, a lo que todos excepto Nami pensarían. Vaya, le duró bastante poco la caída emocional, a lo que Luffy iría corriendo para comer mientras volvíamos a Shanks, quien estaba aún riéndose del dibujo de Saitama junto a su tripulación. Dios, ¿quién diablos es este sujeto? Ajaja, es muy divertido este dibujo de él, jajajaja. Diría riéndose, hasta que en un momento Meowth diría con tono de calma y mucha seriedad, algo lo cual haría que los ruidosos piratas pelirrojos, liderados por Shanks, se quedarían en un silencio absoluto. Ese hombre del cual te estás burlando, Shanks, fue capaz de detener un ataque mío sin ningún tipo de dificultad, finalizaría de decir Meowth, el cual hablaba con un tono demasiado serio, tanto que haría que a cualquier persona se le erizara la piel con solo escucharlo. Shanks tragaría saliva luego de unos minutos, junto a todos los de su tripulación. Él sabía que Meowth era alguien de temer, alguien increíblemente fuerte, el cual no podía ser tratado a la ligera, pero escuchar a este hombre decir esas palabras era algo que haría que Shanks no pudiera estar tranquilo, a lo que este pensaría. ¿Es esto una broma? No, no lo creo, porque diría eso con un tono tan serio. Además, sé que a él no le gustan mucho las bromas y no detecto ningún indicio de que esté mintiendo en su tono de voz, diría Shanks en su cabeza, a lo que, saliendo de sus pensamientos, este diría. ¿Estás hablando en serio? Diría Shanks, a lo que Meowth diría. Sí. No estoy mintiendo, ese sujeto fue capaz de detener un ataque el cual le lancé con la intención de cortarlo a la mitad, pero a pesar de eso ni siquiera lo moví de su lugar. La verdad, tengo que reconocerlo, es fuerte. Diría Meowth tomando su cerveza, a lo que Shanks lo pensaría seriamente tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Espera un momento, ¿me estás diciendo que ese sujeto llamado Saitama es tan fuerte como para haber detenido un ataque tuyo? Pero ¿cómo lo conociste? Y más importante aún, porque tienes un cartel de Luffy, no me digas que... Preguntaría claramente alterado y muy confundido Shanks. Así es, ese sujeto es un nuevo nakama del chico con el sombrero de paja que te mostré antes, diría Meowth, a lo que Shanks abriría sus ojos con sorpresa, mientras este decía con tono serio y preocupación. ¿Qué has dicho, Oro? Debes estar de broma, porque un sujeto tan peligroso como él se uniría a Luffy. Si detuvo un ataque de ti, quiere decir que puede estar al nivel de un comandante.
diría Shanks claramente alterado junto a los demás miembros que conocían a Luffy, y no era algo para menos, debido a que Shanks temía que Saitama fuera un marine encubierto o algo similar e intentara matar a Luffy o arrestarlo, a lo que nuestro querido pelirrojo, se levantaría bruscamente y meditaría la situación. Estoy confundido, Miau de la Hada me dice que Luffy está con un sujeto el cual pudo igualar la fuerza de un Yonkou como él, bueno quizás igualar es algo exagerado, pero detener un ataque de ojos de halcón es un logro de temer, hasta a mí me costaría detener un ataque de Miauk, y además de eso ese sujeto viaja junto a Luffy por el océano como su nakama. Cálmate pelirrojo, puedes estar tranquilo. Diría el espadachín más fuerte del mundo a lo que Shanks y todos los demás tomarían atención a las palabras de Miauk. Ese sujeto no es una mala persona, de todas las personas con las cuales me he enfrentado nunca he conocido a alguien que me diera una presencia de una persona normal y sin intenciones maliciosas, si él tuviera malas intenciones como lastimar a ese chico con sombrero de paja o a sus demás nakamas lo hubiera sentido, además de eso. Había un pirata en esa isla bastante patético, diría Miau refiriéndose a Don Krieg, que estuvo dándole problemas a ese chico del sombrero de paja, y ese sujeto llamado Saitama lo dejó muy herido, de un solo golpe lo mandó a volar. Diría Miauca lo que Shanks quien escuchaba todo esto, este se calmaría al escuchar lo que dijo, por lo poco que mencionó Miauca este dedujo que Saitama no era un mal sujeto si ayudó a Luffy sin embargo, aún así se sentía medio alterado, no sabía si confiar aún, a lo que para ya calmarse un poco Miauca le terminaría diciendo. Ese sujeto busca algo, pude notarlo, no sé qué será pero siento que algo busca, pero sea lo que sea que busque viaja con ese chico divertido por el océano y ambos se cuidan mutuamente. Veo mucho potencial en ese grupo, son un buen equipo. Diría este a lo que nuestro pelirrojo finalmente se calmaría junto a los demás, así sentándose nuevamente, ya que Shanks escuchó con la confianza y seguridad que hablaba Niauk. Ya veo, así que Saitama, me pregunto cómo será jeje, me gustaría conocerlo un día. Diría Shanks a lo que todos se calmarían, Shanks sabía que Meowth no es de los que mienten y menos en cosas así, era extraño pero, le alegra a Shanks saber que Luffy le va bien como pirata. Y que además de eso consiguió aliados fuertes. Bien cabrones vamos a celebrar de nuevo, por Luffy y por su nuevo Nakamaa llamado Saitama diría Shanks gritando así todos los piratas se servirían un trago de cerveza mientras festejaban, a lo que Shanks diría. Espero conocer algún día a ese sujeto, creo que sería interesante luchar contra él diría Shanks mientras pensaba para sí mismo y tomaba un trago de cerveza. Campay. Mientras tanto con nuestros queridos tripulantes, estos se encontraban mirando en dirección hacia Nami escuchando lo que ésta les diría a todos. Nos estamos acercando al Grand Line. La única forma de llegar allí es atravesando la Reverse Mountain. Diría Nami a lo que Saitama diría. Espera ya estamos por llegar, qué genial, diría nuestro héroe mientras Luffy diría. Así es no puedo esperar para llegar. Gritaría Luffy. Guarden silencio tarados gritaría Nami, a lo que Zoro diría, finalmente, ya estamos por llegar, estoy ansioso de ver qué nos depara, diría nuestro espadachín favorito en su mente. Bien ahora antes de que me interrumpieran la única forma de llegar allí es atravesando la Reverse Mountain diría Nami a lo que todos se quejarían por esto. Qué fastidio porque no podemos seguir en línea recta. Diría Zoro a lo que Sanji diría que es imposible, porque era muy peligroso. Mientras Usopp preguntaba el por qué sin recibir respuesta de Sanji, ya que este no sabía más del asunto. ¿Y si abro un agujero en esa montaña para pasar en línea recta? Diría Saitama a lo que Usopp diría. Oye, no bromees Saitama-san diría este sin creer lo que Saitama dijo a lo que Zoro diría. Me gusta la idea de Saitama es rápida y efectiva diría Zoro aceptando la idea con completa normalidad. Oye debes estar bromeando. ¿En serio puedes hacer eso? Preguntaría Usopp. Bueno yo creo que sí puede hacerlo, dudo que nos esté mintiendo. Diría Luffy y Sanji a la vez a lo que Nami ya harta diría por segunda vez. Ya cállense. Primero que nada, Saitama-san no digas absurdeces es imposible que puedas hacer un agujero en esa montaña gigante. Y ya cállense de una vez no me dejan terminar. Ya se vayamos directamente hacia el frente diría Luffy a lo que Nami ya rindiéndose diría. Allá haz lo que quieras aunque ya te advertí de los peligros de ir en línea recta. A lo que Luffy diría, bueno pero más importante aún, antes de eso debemos detenernos en una isla y comprar algo de carne diría Luffy quejándose porque él quería comer carne.
Realmente no es mala idea, ¿no creen? Diría Saitama, a lo que Zoro, Sanji y Usopp asentirían ya que estaban de acuerdo con la idea. A lo que Nami pondría su mano en el mapa que estaba en el suelo mientras decía: aquí hay una isla famosa llamada Logetorun. Diría Nami de forma seria mientras señalaba aquel lugar. A lo que Luffy diría si ese lugar era conocido por su carne, mientras Zoro lo interrumpía para decir: es también conocido como el pueblo del principio y del fino, eso era lo que él había oído. Es el lugar donde el rey pirata Gold Roger nació, diría Nami con tono serio, a lo que Saitama tomaría atención para acto seguido después decir: ¿y quién es ese? Diría Saitama, a lo que todos se quedarían en blanco por lo que Saitama había dicho. Idiota, ¿acaso no sabes quién es el rey pirata? Preguntaría Sanji mientras Usopp decía: debes estar bromeando, Saitama-san. ¿Cómo no vas a conocer a el rey de los piratas? Diría Usopp con tono de sorpresa y incredulidad, a lo que Luffy se reiría, luego de su impacto por esa pregunta diría: jeje, bueno, Saitama-san, el rey de los piratas es el pirata más fuerte y que logró obtener todo en este mundo: fama, riquezas y poder, es por así decirlo el rey de todo el mundo y mi sueño es ser el rey de los piratas. ¿Recuerdas que te lo dije en esa ciudad donde estaba ese sujeto con aspecto de payaso? Diría Luffy, a lo que Nami diría en su mente: vaya, sabía que Saitama-san era despistado y un poco tonto, pero no pensé que no sabría quién era el rey de los piratas. No hay lugar donde no conozcan su nombre. Todo se les hacía extraño. Saitama siempre fue alguien raro a los ojos de los demás, siempre trae consigo algo lo cual parecía una esfera, además de eso su atuendo no era algo lo cual fuera común, parecía más una especie de pijama o algo similar, y finalmente su fuerza inexplicable, la cual aún todos tenían sus dudas y opiniones diferentes con respecto a eso. ¿Será por una fruta del diablo? ¿Será por un arduo entrenamiento infernal? ¿Será una modificación de su cuerpo o el efecto de algún experimento? Estas preguntas siempre resonaban en la mente de todos los miembros de los sombreros de paja, sin embargo contenían sus ganas de preguntarle a Saitama, debido a que era muy pronto. Ellos no querían sonar como personas interesadas o ser groseros con Saitama, por eso se ahorraban lo de preguntarle sobre su anormal fuerza, ya que querían ganarse su confianza absoluta. A lo que Luffy tomaría la palabra luego de un profundo silencio: la ciudad donde el rey pirata murió. Diría Luffy pensando en eso y dejándolo de Saitama de lado. ¿Quieres ir? Preguntaría Nami mirando a Luffy con rostro desafiante y de curiosidad ante la respuesta de su capitán. Sí. Quiero verlo, el lugar donde el One Piece reguarda, el lugar donde el hombre que tuvo todo en este mundo nació y murió. Diría Luffy determinado, a lo que Saitama diría: jeje, bueno, a mí también me gustaría verlo, diría nuestro héroe algo emocionado, a lo que Nami diría: bien, está decidido, vamos a ese lugar, se ha dicho. A lo que en un abrir y cerrar de ojos, llegaríamos a aquella ciudad, conocida como Logetorun. ¡Wow, qué pueblo tan grande! Diría Luffy muy emocionado mientras llevaba su mano a su sombrero. Vaya, es bastante grande. Me pregunto si existirán las ofertas en algunos productos por aquí, diría Saitama, a lo que Nami le diría: es lo más seguro, Saitama-san, este lugar es conocido por ser un lugar para provisiones y turismo, por ende tendremos muchas provisiones, diría Nami, a lo que Saitama diría: ¿en serio? En ese caso iré a explorar los alrededores, diría Saitama mientras todos iban a por objetivos diferentes, y así Luffy partiría corriendo para ver el lugar donde el rey pirata murió, mientras Saitama caminaba junto a Sanji y Nami. A lo que Usopp se desviaría del lugar. Dado un momento Sanji se separaría de estos últimos. Nami quería ir a una tienda de ropa para ir a probarse unos atuendos y Saitama iba a seguir recto. Sin embargo, Nami lo tomaría de su capa mientras intentaba arrastrar a nuestro héroe camino hacia la tienda de ropa. Mientras, Saitama diría: Nami, ¿qué estás haciendo? Diría Saitama mientras sentía como tiraban de su atuendo de héroe. O bueno, yo pensaba en que podríamos tener una cita. Diría Nami de forma coqueta, sin embargo nuestro héroe se dio cuenta de lo que Nami estaba tramando.
Flashback, Saitama se encontraba en la habitación de los hombres donde dormía junto a los demás. Saitama estaría revisando el núcleo de Genos y de paso vio las monedas de oro y billetes que le entregó el viejo con anterioridad, así nuestro héroe las sujetaría, mientras Nami, quien pasaba por ahí, por mera casualidad y por conveniencia del guión XD, esta miraría a Saitama sosteniendo a simple vista, mucho dinero en una bolsa, o eso pensaba ella, a lo que ésta escucharía lo que parecían ser monedas y billetes, a lo que a Nami se le pondrían los ojos en forma de belly, mientras Saitama sentía un leve escalofrío en su espalda solo para ver a Nami pasando casualmente entre comillas por ese lugar. Nami creo que tengo una idea jeje, pero lo haré cuando nos detengamos en una isla. Diría Nami. Fin del flashback. Regresando a Nami esta diría. Bueno verás, pensaba en pasar un rato a ese solas. Dime, ¿acaso no te gusta la idea? Diría esta mientras fingía un rubor y a su vez movía hacia afuera y a un lado su blusa de color azul, así revelando su escote y un poco más de su pecho pero sin llegar a mostrarlo. Mi canal es un canal cristiano y aquí se respeta. A lo que Saitama diría. Lo siento pero, tengo que ir a comprar algunas cosas, sobre todo ropa. Diría Saitama soltándose de Nami y corriendo a gran velocidad, así perdiendo a esta última. Mientras Nami diría en su mente. Rayos, estuve bastante cerca, o eso creo. Maldición ese tonto. Por lo menos podría haberse sonrojado un poco. Diría Nami molesta, a lo que esta última comenzaría a ponerse ropa elegante y atractiva para después irse sin comprar nada XD, así todo pasaría como en la línea original. Luffy iría camino a la zona de ejecución, Nami estaría caminando por ahí, Usopp llegaría a un lugar donde vendían varios productos de piratas quienes estuvieron en la Gran Line y mientras tanto nuestro héroe se encontraba caminando por las calles de esta enorme ciudad luego de escapar del chantaje de Nami. Mientras eso ocurría. Capitán Smoker, tenemos una alerta, diría un oficial de marina con claro alteramiento. Es una notificación del cuartel general, diría aquel oficial así informándole al capitán Smoker, que Luffy y su banda pirata se encontraban en Loguetown, a lo que después de platicar con aquel oficial. Smoker saldría del cuartel, así dirigiéndose a buscar a esos presuntos piratas. Pasado unos minutos el mismo oficial de antes quien había vuelto a su puesto, sentándose y haciendo cualquier cosa para matar el tiempo, vería cómo saldría un nuevo cartel de Se Busca. Esto es. Diría aquel sujeto con sorpresa y algo de preocupación. Al ver que saldrían dos carteles de Se Busca, uno con un niño con sombrero de paja y el otro. Este sujeto es. Oh no, esto es malo. He escuchado rumores sobre este sujeto, según el cuartel general, o por lo que algunos contaban, puede ser un sujeto peligroso, no sé los detalles pero dicen que, quizás tenga el mismo potencial o fuerza de un comandante de la marina. Pero es raro si ese es el caso, ¿por qué su recompensa es tan baja? Bueno, supongo que los altos mandos quieren ver qué tan fuerte es, a fin de cuentas solo son rumores, quizás sea un pirata débil o un sujeto con algo de fuerza, pero nada que el capitán Smoker no pueda manejar. Por lo que según cuentan está con el mismo grupo de piratas que el chico con sombrero de paja, bueno será mejor que me apresure y alcance al capitán Smoker, me pregunto por qué es un dibujo y no una foto, pero qué más da, parece la caricatura que dibujaría un niño. Diría aquel oficial, a lo que este comenzaría a correr sin saber a dónde se había ido su capitán, este no se daría cuenta que el capitán Smoker estaría a la dirección contraria debido al alteramiento que este sentía porque los rumores fueran verdad. Mientras con nuestro calvo favorito este se encontraría caminando por las calles de Loguetown mirando a varias direcciones mientras pensaba. Vaya esa Nami queriendo estafarme. Bueno, supongo que tendré que guardar mi dinero en una caja fuerte, aunque, posiblemente quizás aún así podría abrirla diría Saitama mientras pensaba para sus adentros cuando de repente escucharía el grito de una niña, la cual había manchado los pantalones de helado de un sujeto el cual por su apariencia y uniforme Saitama dedujo que quizás era de la marina. Saitama vería como en ese momento aquella niña comenzaría a llorar mientras el padre de aquella pequeña se disculpaba de forma desesperada, lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento.
Replicaría el padre pensando lo peor, a lo que Saitama, quien miraba esperaría a ver qué haría aquel marine, preguntándose si estos sujetos de verdad eran unos buenos tipos, a lo que Saitama se sorprendería al ver que aquel sujeto le pediría perdón a la niña y de paso le daría dinero para que se comprara un helado de 5 sabores, cosa que impresionó a Saitama, quien miraba esto con una leve sonrisa. Ya veo, supongo que la corrupción está en todos lados. Luffy por un lado es un buen sujeto, es divertido y además de ser muy amable y tener un gran sentido de la justicia pese a ser un pirata, y por otro lado este sujeto, tal parece ser un buen tipo. Bueno, será mejor que siga explorando los alrededores y ver si puedo comprar algo que me interese, tal vez existan las ofertas en este lugar, jeje. En ese momento el capitán Smoker, luego de despedirse de aquella niña, comenzaría a correr mientras el capitán Smoker estaba aún agachado. Aquella niña correría sin darse cuenta que Saitama estaba delante de ella, a lo que ésta acabaría chocando con nuestro héroe, para acto seguido mirarlo así abriendo sus ojos con sorpresa, cosa que era normal puesto a que Saitama tenía una apariencia bastante rara pero divertida a los ojos de aquella niña, o eso fue lo primero que pensó ella al verlo. Papá, mira. Su atuendo es genial, aunque es algo extraño pero aún así es asombroso, me recuerda a los atuendos de un héroe, con capa y esas cosas. Diría aquella niña con sus ojos abiertos mientras miraba a Saitama, quien para variar estaba con su traje de héroe, cosa que llamaba mucho la atención, a lo que el capitán Smoker al darse la vuelta vería a Saitama con mucha curiosidad y confusión. ¿Y este sujeto, de dónde salió? Diría en su mente, a lo que el capitán Smoker se acercaría a Saitama. Oye tú, ¿cuál es tu nombre? Diría Smoker, a lo que Saitama le respondería. Bueno, mi nombre es Saitama y soy un héroe por diversión. Diría Saitama, a lo que aquella niña abriría sus ojos con sorpresa mientras le decía a su padre. Papá, es un héroe. Justo como te dije, tiene la apariencia de uno. Diría aquella niña, a lo que el general Smoker miraría a Saitama tratando de detectar alguna mentira. Al ver que no detecto nada de eso, le diría a Saitama. Así que un héroe por diversión, ¿acaso piensas que mantener la justicia es una especie de juego? Diría Smoker, a lo que nuestro héroe no sabría qué responder ante eso, debido a que no quería meterse en problemas, estaba a punto de empezar a correr para salir de esa situación. Porque justo me tengo que encontrar con un marine problemático, diría Saitama para sí mismo, a lo que el capitán Smoker diría. Vamos, solo bromeo, no te preocupes, pero si quieres ser un héroe de verdad puedes unirte a la marina y no actuar como uno en las calles, aunque deberías cambiar ese traje tan extraño, deberías llevar nuestros uniformes. Diría Smoker, a lo que Saitama con expresión de póker solo diría. Ok. Así aquel capitán comenzaría a interrogar a Saitama haciéndole algunas preguntas y una de ellas en particular le llamó la atención. ¿Por casualidad conoces o has oído de alguien llamado Luffy? Diría aquel capitán, a lo que Saitama diría para sí mismo. Así que este sujeto va detrás de Luffy, será mejor que le diga que no, diría Saitama, a lo que luego de que Saitama le dijera que no sabía quién era Smoker se iría del lugar, junto a Saitama, quien suspiraba aliviado. Maldición, porque siempre soy yo quien se mete en problemas. Bueno, no sirve de nada quejarse, será mejor que vuelva con los demás y les cuente que están buscando a Luffy. Diría Saitama, a lo que aquella niña, quien miraba a Saitama aún miraría como nuestro héroe se iba en la dirección contraria que el capitán Smoker. Mientras eso ocurría, Smoker, pasado unos minutos, llegaría a una taberna donde anteriormente estaba Luffy así charlando con el dueño, quien conocía al rey pirata. Así que un nuevo cliente, Me gustaría tomar un poco de ron, diría Smoker, a lo que al igual que como en la historia original, Smoker tomaría, o mejor dicho se robaría una botella de ron XD mientras recordaba aquellos últimos momentos de ese legendario pirata. Todo para ser interrumpido por un marine, el cual diría. Esta es la nueva lista de buscado, a lo que después de darse cuenta que le dirigió de esa forma la palabra al capitán Smoker, se asustaría. Así dejando caer 2 carteles de se busca, a lo que Smoker abriría los ojos con sorpresa al darse cuenta de que el cartel pertenecía a el mismo hombre calvo de antes, junto a otro cartel de un chico con sombrero de paja. Este sujeto, diría Smoker con sorpresa al darse cuenta de que aquella persona era el mismo hombre calvo que vio con anterioridad, y también estaba aquel sujeto del sombrero de paja, quien se encontró con anteriormente, ya que nuestro querido capitán le preguntaría dónde se encontraba la zona de ejecución. Llevándose la sorpresa de que él también es un pirata.
Por lo que sabemos, señor Smoker, ese hombre calvo y ese chico con sombrero de paja son nakamas y el chico de sombrero de paja es el capitán. Diría aquel oficial al ver a Smoker confundido. Sin perder más tiempo, Smoker saldría en la búsqueda de ambos, tanto de Luffy como la de Saitama. Tenemos 100 hombres preparados para capturarlo, dirían los oficiales que lo acompañaban, a lo que el mismo sujeto de antes, quien tenía el cartel de Saitama, encontraría a Smoker, pero este ya sabía de la situación, ¿eh? Bueno, me alegra que ya sepa de la situación, pero, ¿cómo planea encontrarlos? Diría aquel marine. Sin embargo, Smoker diría, que primero iba a ir a por sombrero de paja Luffy. Después me encargaré de ese tipo llamado Saitama. Dudo que donde lo encontré antes, ya debió haberse ido. Sin embargo, si es verdad lo que me dijeron, entonces solo tengo que derrotar a su capitán y ya con eso él vendrá hacia su perdición. Diría Smoker. Así, ocurriendo lo mismo que la trama original, Luffy y Smoker pelearían en la zona de ejecución, a lo que llegado un momento Smoker mandaría a volar a Luffy, así terminando en un lugar desconocido para Smoker. Mientras con Nami se encontraba caminando de forma tranquila luego de comprar un montón de cosas, o eso era lo que hacía, hasta que vio un cartel de Se Busca con imágenes de Luffy y Saitama, para acto seguido después ver a Zoro, quien estaba trabajando para la marina luego de lo acontecido con Tashigi, donde hacía trabajo de caridad para pagar las gafas de Tashigi, las cuales Zoro las rompería por accidente. Diablos, ¿por qué mierda estoy haciendo esto?, diría Zoro mientras sujetaba un bote de basura. A lo que Nami haría como que no vio nada para decir para ella misma: al parecer esos marinos saben de Luffy y Saitama-san. Maldición, será mejor ir con cuidado y que no nos descubran, diría nuestra querida navegante, a lo que la escena cambiaría, mostrando a Saitama, quien correría muy rápidamente pero sin excederse. Estaría buscando a Luffy y los demás para irse pronto. Bueno, sinceramente sabía Saitama de que si las cosas se ponían feas podría ayudar o resolver las cosas. Sin embargo, Nami fue bastante clara con Saitama: pasar desapercibidos y abastecerse de las cosas necesarias para el viaje, para así irnos sin problemas, mientras nuestro héroe caminaba buscando a los demás, ya que habría dejado de correr. A su misma vez, mientras eso pasaba, Zoro, habría acabado con los marines junto a unas escobas, las cuales utilizó como katanas. Para que acto seguido Tashigi leería una nota que Zoro habría dejado en el suelo, la cual decía: ¿dinero para los lentes?, diría aquella mujer leyendo esa nota confundida, mientras se daba cuenta que Zoro ya no estaba en aquel lugar. Pasado un tiempo, Tashigi terminaría encontrándolo en una tienda de katanas, así devolviéndole su dinero. Luego de varios acontecimientos, Zoro terminaría encontrando entre un barril de katanas baratas, una katana llamada Sentai Kitetsu. A lo que Tashigi, con asombro, comenzaría a preguntarle al vendedor el por qué estaba a un precio tan barato una katana como esa, a lo que Zoro diría: esta maldita. Diría con tono serio, a lo que el vendedor confesaría que así era, y que por eso no estaba a la venta, pero Zoro, haciendo caso omiso a lo que el vendedor le dijo, diría que aquella katana le gustaba y para probar si era digno de ella, nuestro querido espadachín terminaría lanzándola al aire, así pasando la prueba. La katana no cortaría el brazo de Zoro y se quedaría con dicha katana y otra katana más, la cual el viejo decidió regalársela al ver la valentía de Zoro y al ver que había dominado a esa katana maldita, así dejando en sus manos otra katana de mucho valor, la cual era la Yubashiri. Para resumir esta parte pasaría lo que todos ya sabemos, y si no saben ahora mismo se los resumo XD. Nami, en busca de los demás, se enteraría de que por alguna razón Usopp terminaría combatiendo contra Daddy Masterson luego de que último lo desafiara por los lentes de francotirador que le regaló su amada hija. Usopp habría estado buscando esos lentes desde hace mucho tiempo, aunque eso de que Usopp lo habría desafiado fue un malentendido. Sin embargo, nuestro francotirador de confianza aceptó de igual manera el desafío. Cabe recalcar que estaba muerto del miedo, y mientras tanto con Sanji, se encontraba en un duelo de cocina para conseguir a un pez muy extraño y único. Además de ser difícil de obtener, se trataría de un atún elefante de aleta azul. Cosa que haría que combatiera contra Carmen, una chef profesional. En ese momento tanto Usopp como Sanji ganarían sus combates. Usopp fue desafiado a darle a una ballena con corona que a lo lejos a forma de cartel o molino de viento, dándole en el blanco, justo en la joyería de aquella corona que traía la ballena, y Sanji ganaría su combate de cocina de una forma no tan simple.
Smoker, quien estaba descansando en su oficina, sería notificado de que Luffy estaría yendo camino a la zona de ejecución nuevamente, a lo que Smoker mandaría múltiples patrullas camino hacia esa dirección. Cabe recalcar que esto lo hacía también porque se enteró que habrían otros piratas además de Luffy y Saitama, y con esta embestida sorpresa capturaría a todos de una vez. Nami, Sanji y Usopp estos se encontrarían camino al barco para dejar el premio de Sanji, el cual se trataba de un enorme pez, a lo que Sanji emocionado diría: maldición, no puedo esperar para llegar al barco y cocinar esto. Me pregunto cómo debería cocinar este pez. Quizás con algo de mantequilla, diría Sanji mientras caminaba camino hacia el barco, a su vez que Saitama se toparía con estos últimos. Oh, aquí están, diría nuestro calvo favorito, a lo que todos lo mirarían. Oh, Saitama-san, ¿qué haces por aquí?, diría Usopp, quien miraba a Saitama tranquilamente, a lo que Nami y Sanji se sorprenderían al verlo, ya que pensaron que se tardaría mucho más tiempo con comprar cosas, pero más le extrañó el que no tenía nada, aunque la única feliz era Nami, ya que se alivió al ver que Saitama no había gastado su dinero XD. Bueno, la verdad es que estaba buscándolos a ustedes y a Luffy, diría Saitama, a lo que Nami, saliendo de ese pensamiento de robarle a Saitama, le preguntaría el porqué de esto. ¿Por qué nos estabas buscando, Saitama-san?, diría Nami, a lo que Saitama diría: verán, al parecer ya saben los marines que nosotros estamos en la isla, hay un sujeto que estaba tras Luffy, al parecer es un capitán, por eso quería avisarles para que nos vayamos pronto de esta isla antes de que encuentren a Luffy. Pensé que estaría con ustedes, pero al parecer no es así, diría Saitama, a lo que todos entenderían rápidamente la situación. Sí, es verdad, había visto sus carteles antes, pero no pensé que ya sabían que estábamos en esta isla. Maldición, Sanji, Usopp, vamos de inmediato al barco, gritaría Nami, a lo que con prisa, le diría a nuestro héroe: tú adelántate en encontrar a Luffy, Saitama-san, nosotros iremos después de dejar nuestras cosas en el barco. Tengo entendido que fue a la zona de ejecución, creo que está en esa dirección, diría Nami, así apuntando con su dedo, a lo que Saitama le diría: de acuerdo, ya voy, diría nuestro héroe. Mientras tanto, Luffy se encontraba tranquilamente mirando desde la zona de ejecución, a su vez que Buggy, así es, Buggy el payaso, se encontraba camino junto a su grupo en la dirección de Luffy, ya que estos querían vengarse de último por lo que les hizo. Cabe recalcar que, al igual que la historia original, Buggy y Luffy se toparían por accidente en varias ocasiones, como en el restaurante donde Buggy pagaría XD. O hace unos momentos donde le preguntaría hacia dónde estaba la zona de ejecución. Una vez aclarado esto, sigamos. A su vez que Smoker saldría de su base, así más que listo para ir en dirección hacia Luffy, mientras le diría a Tashigi que esta última iría con él. Mientras Luffy aún miraba en dirección hacia el mar desde la plataforma de ejecución, le llamarían la atención diciéndole que debía bajarse de inmediato de allí, cosa que Luffy no hizo, ya que a no le importó ni en lo más mínimo. Solo para acto seguido aquel sujeto sería golpeado brutalmente por Alvida, para que después de que Luffy se enterara que ella era aquella gorda que golpeó cuando ayudó a Kobe a escapar, y que ésta había terminado así por una fruta del diablo que habría comido, a lo que, pasado la superhistoria de Alvida, de la nada y sin avisar aparecería Buggy el payaso vistiendo una capucha. Flashback: después de ser derrotado, Buggy terminó en una isla conociendo al viejo atrapado en el cofre, luego de pasar tiempo con él y después irse, es atacado por un cangrejo gigante, así terminando siendo encontrado por Alvida y después de eso encontrándose con su grupo otra vez, y así los piratas de Buggy se volvieron a reunir. Fin del flashback. Mi súper impresionante retorno, diría Buggy el payaso mientras hacía una pose así, ocurriendo la misma charla que la línea original, o sea, Luffy básicamente no se acuerda ni de quién es XD, hasta que llegaríamos al momento donde uno de los oficiales de Buggy caería sobre Luffy así atrapando a último. ¿Qué pasa?, diría Luffy confundido, a lo que Buggy diría que estaba por comenzar una ejecución, así Luffy enterándose que él era el protagonista de dicha ejecución. Mientras tanto, con los demás, estos se encontraban cargando el pez gigante que Sanji ganó en su batalla contra Carmen, aquella hermosa cocinera. Si no volvemos rápido al barco estaremos en problemas, diría Nami, ya que sabía que se aproximaba una tormenta. Y a lo que nuestro querido francotirador Usopp preguntaría de qué magnitud sería aquella tormenta que se aproximaba, a lo que Nami le diría que debían volver a toda prisa al barco si no querían quedar atrapados bajo una intensa lluvia, ya que las cosas que compraron y los suministros de carne, entre otras cosas, podrían arruinarse.
Maldición, y justo Saitama-san no está, nos hubiera ayudado a cargar este maldito pez, diría Usopp, a lo que Sanji, quien lo escucharía diría con enfado. Deja de ser tan llorón, no podemos depender de Saitama-san todo el tiempo, además solo tenemos que llevar esto rápidamente al barco y después salir a buscarlos antes de que la tormenta empeore, diría Sanji, a lo que Usopp pensaría para sí mismo. Malnacido, te recuerdo que tú no eres quien carga a la parte más pesada de este pez. Diría Usopp, a lo que Nami estaría a punto de decirles a los dos que dejaran de discutir y que caminaran más rápido, pero en ese momento aparecería nuestro querido Zoro. Y diría a lo que Nami mencionaría su nombre con sorpresa al verlo, para acto seguido nuestro querido espadachín diría. Díganme. ¿Lo han visto por algún lado? Diría Zoro, a lo que todos le preguntarían. ¿Te refieres a Saitama-san o a Luffy? Diría Sanji, Usopp y Nami. Bueno, busco a ambos, no sé por qué, pero tengo un mal presentimiento, diría Zoro de forma seria. A lo que en ese momento muchas personas comenzarían a gritar. Llegaron los piratas, ¿es Buggy el payaso? O dirían, a lo que Zoro y Nami dirían a la vez. ¿Buggy el payaso? Se preguntarían ambos a la vez confundidos. ¿Acaso lo conocen? Dirían Sanji y Usopp. Bueno, es una larga historia la verdad, diría Nami, a lo que Zoro y todos los demás escucharon que uno de los ciudadanos decía que Buggy el payaso va a ejecutar a Sombrero de Paja Luffy. A lo que Usopp diría, ¿ejecutar a Luffy? Diría confundido, mientras Nami decía, ese idiota. Zoro y Sanji se estarían preparando para correr hacia donde estaba Luffy, pero en ese mismo momento estos serían detenidos por Nami, quien les gritaba. ¿A dónde creen que van? Diría nuestra hermosa navegante, a lo que ambos responderían. Eso es obvio. Tenemos que salvar a ese idiota, diría Zoro y Sanji, a lo que Nami diría. Eso no será necesario, ya que Saitama-san está yendo camino hacia allí, diría Nami. Al escuchar eso, tanto Zoro como Sanji se detendrían. Es verdad que Saitama-san estaba yendo a buscar a Luffy para irnos, se me había olvidado completamente, diría Sanji, a lo que Zoro diría. ¿En serio? Bueno, pero ¿y si no llega a tiempo? Quizás se perdió o algo así. Diría Zoro de forma seria, a lo que Nami diría. No creo, le di indicaciones específicas de hacia dónde tenía que ir, dudo que se pierda de diferencia de ti, jeje, diría esta de forma burlona, a lo que a Zoro se le marcaría una vena en la cabeza. ¿Qué dijiste, maldita? Diría Zoro enfadado, a lo que estaría por recibir una patada por parte de Sanji, sin embargo Zoro la bloquearía. ¿Qué crees que haces, maldito cocinero? Diría Zoro confundido y enfadado, a lo que Sanji le diría de forma seria. Eso mismo te pregunto a ti, ¿cómo te atreves a insultar a Nami-san delante de mis narices? Eso no te lo perdonaré, maldito. Justo cuando estaban por pelear, Nami los golpearía a ambos en la cabeza mientras decía con enfado. Ya déjense de discutir, par de estúpidos, no se preocupen por Luffy. Saitama-san se encargará de Buggy y traerá a Luffy, ahora vamos al barco a preparar todo para irnos juntos. Confíen en Saitama-san, él es un héroe, no dejará que Luffy muera. Diría Nami, a lo que Sanji y Zoro asentirían, así confiando en Saitama, a lo que todos correrían camino al barco, menos Usopp, quien estaba llevando a ese gigantesco pez él solo, así corriendo a duras penas. XD. Esos malditos, ya me las pagarán. Diría Usopp con enfado, a lo que cambiaríamos la escena nuevamente. Se veía caminando a cierto hombre calvo en dirección a la zona de ejecución, mientras el clima se tornaba oscuro con cada paso que daba, un aspecto lluvioso comenzaría a aparecer, el clima era frío y a su vez escalofriante, como si una amenaza para los piratas más débiles se acercara, era tal y como había predecido Nami con anterioridad, un clima de tormenta, una intensa y devastadora tormenta se acercaba, la cual se hacía más presente con cada paso de aquel héroe. Saitama vería a lo lejos a una enorme multitud, quienes estaban expectantes ante algo que estaba por ocurrir, mientras otros simplemente correrían despavoridos, debido a el terror de unos presuntos piratas quienes estarían siendo rodeados por aquella multitud. Realmente no entendía nada en ese momento nuestro calvo favorito, a lo que nuestro héroe, después de unos minutos, caminando entre tanta gente, meditaría sobre lo que le había ocurrido hasta ahora. Tengo que volver a casa y acabar con ese bastardo de Garou, por mi culpa Genos está. No, no es momento de pensar en eso, debo encontrar a Luffy entre esta multitud, seguramente estará peleando contra esos presuntos piratas. Diría nuestro héroe, mientras caminaba en línea recta entre la multitud mirando derecho para ver si veía a alguien con sombrero de paja, sin darse cuenta que Luffy estaba literalmente en la plataforma de ejecución.
Pero, en ese mismo instante nuestro querido héroe escucharía a Luffy gritar algo. Yo seré el hombre que se convertirá en el rey pirata. Gritaría Luffy. Saitama habría escuchado eso y voltearía a ver hacia la plataforma de ejecución, lugar donde habría provenido ese grito solo para ver a Luffy quien estaba arriba de la plataforma. Saitama no comprendía lo que ocurría, simplemente estaba caminando mientras aún pensaba sobre algunas cosas. Nuestro héroe se sentía realmente mal. Es verdad que Luffy y sus amigos eran unas buenas y amables personas, pero aún así se sentía vacío. Ya que Saitama habría perdido a alguien importante para él, quien era su discípulo Genos, los otros héroes que murieron en batalla y sin contar que no pudo matar a Garou, nuestro héroe mientras se acercaba a Luffy para avisarle de que debían irse debido a que Buggy aún no estaría por matarlo, a lo que Saitama en ese momento, como si fuera en cámara lenta, notaría que aquel sujeto estaría a punto de decapitar a Luffy, abalanzando una filosa espada en dirección al cuello de nuestro querido capitán. Mientras Saitama escuchaba como Luffy diría: lo siento, Nami, Sanji, Usopp, Zoro y Saitama. Estoy muerto. Diría a lo que Saitama abriría sus ojos, a su vez que su expresión era una de completa seriedad y confusión. Nuestro querido héroe se pondría serio a su vez que abría los ojos levemente por el impacto de la escena que estaba por ocurrir. Por alguna razón lo que veían sus ojos le recordó a lo que le había pasado a su mejor amigo Genos, él como Garou, como si fuera en cámara lenta, le arrebataba la vida a su discípulo y mejor amigo. Saitama, sin perder más tiempo, correría en dirección hacia la plataforma de ejecución, así subiéndose a esta última, deteniendo la espada de Buggy cuando estaba por degollar a Luffy. Una vez nuestro héroe detuvo la espada de Buggy, a su vez caería un poderoso rayo el cual le daría a Saitama de lleno. Sin embargo, rayo no le haría nada a nuestro héroe, y a Buggy tampoco, ya que Saitama al detener el rayo con su cuerpo y a su vez a la vestimenta de nuestro héroe con esos guantes de goma, no terminaría afectando a Buggy, el rostro de Buggy el payaso y el de todos los piratas pertenecientes a este grupo, sin contar a varios espectadores, o sea civiles y miembros de la marina quienes estaban ocultos entre las sombras, sería de un total y absoluto asombro. Estos verían como un hombre calvo de traje bastante peculiar aparecería de repente frente a todos. El que estaba más impresionado era Buggy, quien miraba con asombro. Por si fuera poco, en ese momento de shock inicial, Saitama miraría a Buggy con una expresión de enfado mientras último cambiaría su expresión a una de terror. Todos los presentes comenzarían a temblar ante el aura de Saitama. Y no era para menos el enfado de Saitama. Casi por culpa de su despiste, pudieron haber matado a Luffy mientras caminaba con completa normalidad. Saitama sentía ira, pero no era del todo por Buggy, era porque recordó lo que Garou le habría hecho a Genos, y obviamente también por lo que Buggy estaba por hacerle a Luffy, a esa persona que aunque se habrían conocido hace poco, aún así a Saitama le agradaba mucho. En ese mismo momento, el ambiente se tornaría de un tono gris, a su vez que salía una especie de onda expansiva del cuerpo de Saitama. Para ser más específicos, de su mirada. Poco a poco todas las personas que estaban en ese lugar comenzarían a caerse, quedando así todos inconscientes. El aura de Saitama era tan abrumadora que hizo que muchos civiles y miembros de Buggy cayeran desmayados ante esa aura. A su vez, Usopp, Sanji, Zoro y Nami, quienes ya estarían en el barco, sentirían aquella aura. ¿Qué es esto?, diría Usopp mientras comenzaba a marearse, a su vez que Nami, estaba a punto de caer inconsciente mientras nuestra hermosa navegante se preguntaría para sí misma: ¿qué rayos me pasa? Porque mi cabeza me duele tanto. Diría Nami mientras se afirmaba de la mesa del barco, para no caer hacia el piso. A su vez Zoro y Sanji, a pesar de ser de los más fuertes de la tripulación junto a Luffy, sentirían que les dolería la cabeza ante esa presión. ¿Pero qué rayos ocurre?, diría Zoro a la vez que Sanji diría: no, lo es ese. Espera un momento, esta aura, dime, ¿acaso no te suena de algo?, diría Sanji mientras se llevaba ambas manos a su cabeza del dolor, a su vez que sus piernas temblaban fuertemente junto a las piernas de Zoro. Ahora que lo mencionas, ¿no es la misma aura que sentimos cuando Saitama se luchó contra ese espadachín increíblemente fuerte en aquel restaurante?, diría Usopp, el cual acto seguido después caería inconsciente en el piso junto a Nami.
Aunque ellos estaban alejados del lugar, aún así podían sentir esa presión que Saitama generaba. Esa aura tan devastadora cubría por completo la isla, y cada milisegundo que pasaba aumentaba aún más la presión. En ese momento, varios oficiales de la marina, quienes estaban presentes para hacer una emboscada después de la supuesta ejecución de Luffy, estos se desmayarían a su vez que Tashigi, quien era una oficial entrenada y sargento mayor de la base de Loguetown, esta después del aura que emitía Saitama comenzaría a tener fuertes mareos junto a Smoker, quien se mantendría a duras penas de pie. ¿Qué rayos ocurre, Capitán Smoker?, diría Tashigi mientras ésta se caería poco a poco hacia el piso, ocupando una de sus katanas como si fuera una especie de bastón, a su vez que ésta se tambaleaba de un lado a otro, mientras perdía sus fuerzas y se llevaba una de sus manos a su cabeza. No lo sé, diría Smoker con tono de enfado y serio. ¿Pero qué rayos significa esto? Porque siento que me voy a desmayar, diría Smoker mientras miraba con un ojo cerrado y otro abierto hacia la dirección de Saitama. Cuando enfoco un poco más la vista noto al mismo hombre calvo con quien se había encontrado con anterioridad. No me digas que ese maldito calvo está haciendo esto, diría Smoker, a lo que Tashigi estaría por preguntar, que a qué se refería con hombre calvo, solo para acto seguido después, caer desmayada en el piso, a su vez que un hombre misterioso quien caminaba por la isla de Loguetown, sentiría una enorme presión a su vez que se sentía mareado. No era nada más ni nada menos que Dragón, el padre de Luffy, quien pasaba por Loguetown. ¿Qué es esto? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que no siento esta extraña sensación de peligro?, diría Dragón de forma seria. También sujetaría levemente su cabeza al ser alguien más experimentado. Podía mantenerse de pie, sin embargo aún así se sentiría mareado por esa aura. Esa aura es demasiado poderosa. ¿Será de algún almirante o de algún Shichibukai?, se preguntaría a sí mismo, solo para acto seguido después, dejaría de sentir aquella poderosa aura. ¿Qué fue lo que pasó? Desapareció esa aura, diría Dragón así desapareciendo de la escena, a lo que volveríamos con Saitama, solo para ver a un Luffy casi por caer inconsciente, quien con pocas fuerzas antes de caer gritaría: Saitama Saagan. Le gritaría Luffy a Saitama, aunque se mantendría consciente a duras penas, ya que también estaba casi por perder la conciencia por la intensa presión que le generaba Saitama, además de que último estaba a su lado. Una vez Saitama escucharía que Luffy le gritaba, volvería en sí para decir: diría Saitama sorprendido y muy confundido. ¿Pero qué pasó? Oye Luffy, ¿estás bien?, diría nuestro héroe alterado, a lo que Luffy diría: sí lo estoy, Saitama-san, pero tú estás bien. ¿Qué rayos fue lo que hiciste? Todas las personas que estaban aquí se desmayaron, yo a duras penas y me mantuve consciente, un segundo más si hubiera caído, diría Luffy, a lo que nuestro héroe favorito confundido diría: ¿desmayaron? ¿De qué hablas, Luffy? Ellos están, porque están durmiendo en el piso todos. ¿De qué fue de lo que me perdí?, diría Saitama con expresión de póker, a lo que Luffy diría: después te lo explico. ¿Podrías sacarme de aquí, Saitama-san?, diría Luffy, quien aún estaría encarcelado y además de eso estaba algo mareado debido a ese aura misteriosa que habría emitido nuestro calvo favorito. Es verdad que el aura que emitió Saitama le recordó mucho a cuando último enfrentó a Mihawk Ojos de Halcón, sin embargo era diferente. Provocaba un fuerte dolor de cabeza a Luffy y a los demás, por lo menos a los de mentalidad más fuerte, mientras que los piratas y ciudadanos de Loguetown, los de mentalidad más débil, se habrían desmayado por la presión. Básicamente, unos pocos de la isla de Loguetown habrían resistido esa aura desconocida, por lo menos para los miembros de los sombreros de paja, ya que Zoro y Sanji seguirían conscientes y estos inmediatamente despertarían a Nami y a Usopp, a su vez que Dragón, quien era el padre de Luffy y el líder revolucionario, sabía perfectamente que era esa energía. No hay duda alguna, esa energía tan siniestra era Haki del Rey. Aunque es extraño, ese Haki era demasiado poderoso y no fue instantáneo. Quizás el usuario aún no sabe ocupar Haki, aunque eso es imposible. Haki se asemeja demasiado al de un almirante. No, de hecho, era más poderoso que el de un almirante. Al principio, fue un leve dolor de cabeza el que sentí, pero con el tiempo estuve casi por caer de rodillas con esa presión tan enorme, o eso hubiera pasado si no hubiera parado. Tengo que saber quién fue el responsable de esto.
Diría Dragón en su mente, regresando a Luffy y Saitama, este último ya habría liberado a Luffy pero debido al haki de Saitama, este último terminaría muy mareado y casi inconsciente, así que gracias a eso, Saitama tuvo que cargarlo mientras corría por lo Geto 1 hacia el barco para zarpar, mientras Saitama corría hacia el barco, con Luffy sobre su hombro, este notaría como era perseguido por una especie de moto. Oh maldición, ¿ahora qué ocurre? Se preguntaría nuestro héroe a lo que delante de él aparecería el mismo sujeto con el que se habría topado con anterioridad, así es hablo del capitán Smoker, quien se encontraba frente a nuestro héroe. Espera tú ahí mismo hombre calvo. Diría Smoker con enfado y a su vez una pizca de confusión además de estar muy mareado y tambaleando levemente de izquierda a derecha. Ahora mismo yo te capturaré y te pondré tras las rejas. Diría Smoker con completa confianza mientras Saitama lo miraría con expresión de póker. Hombre, debes estar bromeando, maldición. Diría Saitama lo que Smoker se acercaría lentamente hacia él mientras la lluvia seguía cayendo. Tu maldito hombre calvo, no sé qué clase de truco utilizaste para hacer eso, sin embargo nunca he dejado que un pirata escape frente a mis narices y esta no será la excepción, diría Smoker mientras sus piernas temblaban levemente, a pesar que el haki de Saitama habría terminado aún así sentiría ahora leves dolores de cabeza, Smoker quien, se encontraba confiado comenzaría a darle un discurso a Saitama sobre que lo capturaría y bla bla bla, mientras nuestro héroe pensaba en su cabeza. ¿Acaso este sujeto no piensa callarse? Diría Saitama mientras se le marcaba una vena en su frente, para acto seguido Smoker sería interrumpido por Saitama en ese momento. Cierra la maldita boca. Gritaría Saitama ya harto de que Smoker hablara y hablara sin parar mientras decía cosas, como que lo iba a capturar en nombre de la justicia o que él era una basura por ser un pirata, solo para que en ese momento comenzaría a llover y a caer rayos. Sí, ya entendí, podríamos acabar con esto por favor. Se está mojando todo mi traje maldita sea. Diría nuestro héroe haciendo que ahora, sea Smoker quien se le marque una vena en la frente. Mientras eso pasaba. Se vería a Zoro y a Sanji corriendo en dirección hacia donde suponían que estaba Saitama, estos correrían a una gran velocidad, aunque estuvieron casi por desmayarse antes estos tuvieron la suerte de que no estaban tan cerca, así que resistieron más esa aura que deducían había emitido Saitama. Era diferente pero no habría duda de que él fue el responsable. Maldición, tenemos que apresurarnos, diría Zoro mientras corría cada vez más rápido pero, de la nada una chica de cabello azul se quedaría de pie a duras penas a lo lejos mientras ellos la miraban, se trataba de Tashigi quien fue despertada por Smoker, aunque esta última aún estaba levemente mareada, pero se estaba recuperando poco a poco de ese intenso dolor de cabeza junto a los demás de la isla, el haki de Saitama era aterrador, Tashigi y todos los de la isla se hubieran quedado inconsciente por algunas horas si no fuera porque el aura de Saitama se detuvo casi de inmediato, cosa que haría que todos los de la isla despertaran en ese instante, unos segundos más y hubieran estado todos inconscientes y por horas, a su vez que quedaba un desastre en la zona de ejecución ya que tanto piratas como marines estaban combatiendo. Pese a que para ellos fueron minutos, la realidad es que con suerte pasaron unos 3 segundos desde que Saitama ocupó su haki, el cual aún ni este último sabría lo que hizo. Nota del autor, sé que esto suena confuso pero para resumirlo de forma rápida, Saitama al ser un inexperto en haki no utilizaría bien este misterioso poder, Saitama ocuparía un haki que no era instantáneo sino que crecía con el tiempo o sea su intensidad aumentaba con el pasar de los segundos. La razón era porque Saitama al no tener un límite su haki funcionaba de esta manera, como sabemos el haki es expulsar tu fuerza de voluntad o energía de forma instantánea y de golpe pero Saitama al no tener un límite, no podría tirar su haki como lo haría una persona de este mundo, ya que como mencioné su energía o fuerza de voluntad no posee límites, es por esa razón que su haki funciona de este modo tan extraño, o sea mientras más tiempo pase más fuerte se vuelve su haki, demostrando que es un humano que no tiene límites en su crecimiento, fin de nota. Regresando con Tashigi diría. Tú, me mentiste. Diría aquella mujer a lo que Sanji se voltearía hacia Zoro diciéndole. ¿Qué demonios le hiciste a esta dama? Gritaría Sanji con claro enfado pensando lo peor de Zoro. A lo que nuestro querido espadachín sería atacado por Tashigi, después de que esta última le dijera que la Meitou y la Wadou Ichimonji serían confiscadas, y todo esto, solo para Zoro detener su ataque con su espada y contraatacar a lo que Sanji le diría.
Bastardo, ¿cómo te atreves a atacar a una mujer?, diría este con enfado, a lo que Tashigi le diría a Sanji que se mantuviera fuera de esto, que este era un duelo entre ella y Zoro y que por favor los dejara solos. A lo que Sanji a duras penas le haría caso a lo que Zoro le habría dicho, no sin antes amenazarlo con que si le hacía daño a esa dama lo mataría XD. Así ocurriendo el combate tal como pasó en la historia original, aunque debido a que Tashigi estaba mareada después del Haki de Saitama, esta perdería más fácil de lo normal, obviamente resultando con la victoria indiscutible de Zoro. A lo que, al igual que como ya sabemos, Zoro comenzaría a decirle a Tashigi que esta le recuerda a una amiga que había muerto hace tiempo, luego de que esta última le reprochara el por qué no la tomaba en serio. Incluso ahora mismo, dices las mismas cosas que ella decía, deja de imitar la mujer copiona. Diría nuestro querido espadachín. Mientras tanto estos discutían sobre este asunto, Sanji llegaría donde Smoker y Saitama. Oh, así que aquí está Saitama. Diría Sanji, a lo que Saitama voltearía así mirando a Sanji. No llegas en un buen momento, Sanji. Diría nuestro héroe, con calma y algo aliviado, ya que ver a sus nakamas bien, lo dejaba más tranquilo. Yo creo que ya entiendo, así que Luffy está inconsciente por el aura que emitiste antes, ¿no es así? Diría Sanji, a lo que Saitama diría. Bueno, realmente no recuerdo qué fue lo que pasó en ese momento. Diría nuestro héroe a su vez que Smoker, quien escuchaba todo esto, pensaría para sí mismo. Como sospechaba, este hombre calvo fue el que emitió esa aura tan monstruosa, diría Smoker para sí mismo. A decir verdad, Smoker no sabía que habría sido esa aura, pero aún así, pese a no saber sobre esto último, como habría visto a Saitama escapar junto a Luffy, decidió seguirlo, ya que como sabemos, se habría enterado de que nuestro calvo favorito era un pirata. A lo que en ese mismo momento Sanji le preguntaría a Saitama. Entonces, ¿quieres que me vaya con Luffy o que me quede a ayudarte?, diría a lo que esperaría la respuesta de Saitama. Cabe recalcar de que, Sanji estaba en la dirección contraria de Smoker, o sea detrás de este último. No te preocupes, regresaré pronto al barco, ve mientras tanto, te encargo a Luffy, diría Saitama a su vez que lanzaría a Luffy en dirección a Sanji, así lo atraparía. Smoker, quien no esperaba esto, miraría a Sanji, y Luffy también a Saitama. ¿En serio piensan que los dejaré escapar, malnacidos?, diría Smoker con seriedad, a lo que comenzaría a poco transformar partes de su cuerpo en un denso humo. Saitama quedaría algo impresionado, ya que esto era algo nuevo para él. Ya sabía que existían frutas del diablo como la de Luffy por lo que le dijo el viejo del restaurante Baratie, pero realmente era algo impresionante de ver. Inmediatamente Smoker comenzaría a dirigir aquel humo en dirección a Sanji con la intención de atacarlo e inmovilizarlo. Sin embargo, cuando Smoker estaba por atraparlo a Saitama con su capa, la movería haciendo una ráfaga de viento tan fuerte, que la gran parte del cuerpo que era humo de Smoker se dispersaría, así evitando que atrape a Sanji. ¿Qué esperas? Vete ahora, yo me encargo de este sujeto. Diría Saitama, a lo que Sanji asentiría, así desapareciendo del lugar inmediatamente, corriendo a una gran velocidad, a su vez que Saitama miraba a Smoker, quien le faltaba la mitad del cuerpo ya que la otra mitad estaba hecha humo y se había dispersado lejos por la ráfaga de aire que provocó Saitama con su capa de héroe. Creí haberlo dicho claramente, recuerda que tu pelea es conmigo. Diría Saitama mientras mostraba su puño apuntando a Smoker. A lo que quedaría increíblemente sorprendido por lo que habría hecho Saitama. ¿Qué rayos hizo?, se preguntaría Smoker para sí mismo, a su vez que miraría a Saitama fijamente sin apartar su vista de él. Este sujeto no es normal, así que hombre fue el que hizo que estuviera a punto de desmayarme, diría Smoker con tono serio. Realmente no sabía que tanto hubiera aguantado si no hubiera sido porque estaba algo lejos, y no solo eso, sino también por el hecho de que si hombre calvo que tenía delante de él hubiera seguido emanando esa presión por más tiempo, sin dudas se hubiera desmayado. Smoker sabía esto perfectamente y estaba algo nervioso por esto. Dudo que pueda capturarlo. ¿Qué hago? Este sujeto no es alguien ordinario. Tengo suerte de tener mi fruta del diablo, pese a que no me golpeó directamente. Esa ráfaga de aire que hizo con su capa se sintió como si me hubiera metido dentro de un tornado, diría Smoker, a lo que Saitama miraría fijamente a aquel capitán de la marina, mirándolo de pies a cabeza. Saitama se iría acercando poco a poco hacia Smoker, mientras se pondría en guardia algo nervioso. Smoker, su corazón estaba a 1000 segundos, no sabía qué pasaría si Saitama le daba un golpe. ¿Su fruta podría detenerlo? ¿O tiene algún truco para golpearlo?
Smoker se diría a sí mismo. ¿Qué hago? Si este sujeto me golpeara quizás podría matarme, no. Es imposible que pueda golpearme, técnicamente estoy hecho de humo, un golpe normal no podría hacerme nada. Diría Smoker relajándose a lo que justo en ese mismo instante, justo antes de que Saitama estuviera por golpearlo, se escucharía una voz en una casa cercana. En el tejado de esas casas se vería a un hombre con una capucha verde mientras este le gritaba a Saitama. Oye tú, el hombre calvo que está allí, diría aquel sujeto, el cual se trataría de Dragón, quien en ese momento caería otro rayo del cielo revelando el rostro de este último, Dragón, quien estaba desde hace un rato mirando que lo que pasaba, escucharía a Saitama decir. ¿A quién llamaste calvo maldito? Gritaría Saitama con enfado, a su vez que Smoker lo miraría mientras decía. Tú eres. Smoker quedaría algo impresionado al ver a Dragón por esos lugares, pero Smoker no tendría tiempo para sorprenderse, debido a que Dragón lo primero que dijo fue. Debes darle un golpe en la espalda, así podrás anular su fruta del diablo, diría Dragón. Saitama, quien aún estaba algo molesto por lo que Dragón dijo, pasaría a estar confundido, a su espalda. Se preguntaría nuestro héroe mientras Dragón diría de nuevo. Si quieres irte de aquí rápidamente, entonces haz lo que te digo y golpea su espalda. Diría Dragón. Saitama por alguna razón haría caso a las palabras de aquel sujeto. Smoker se le quedaría viendo un momento mientras se preguntaba para sí mismo. ¿Mi espalda? ¿Anular mi fruta? ¿Qué quiso decir con eso? Diría Smoker, a lo que acto seguido después se daría cuenta. Espera, no me digas que, Smoker no tendría ni tiempo para terminar de decir su frase. Sentiría un fuerte golpe en su espalda mientras era mandado a volar unos cuantos metros e incluso llegó a atravesar una casa algo cercana. Smoker, quien sentía todo esto como si fuera en cámara lenta, pensaría. Ese maldito calvo, golpeó mi espalda junto a mi arma especial, no pude usar mis poderes de humo para esquivar su golpe ya que mi propia arma los anuló, rayos. Pensaría Smoker, a lo que como dijimos anteriormente, se estrellaría contra una casa. En ese mismo instante la oficial Tashigi, quien estaba caminando buscando a su capitán luego de lo acontecido con Zoro una vez estos dejaron de discutir y nuestro querido espadachín se largó, vería como una silueta saldría volando frente a ella, mientras a su vez esa misma silueta había atravesado una casa cercana destrozándola casi por completo. Tashigi miraría en dirección hacia donde había salido volando esa persona solo para ver a un hombre calvo a varios metros de distancia con su puño apuntando a su dirección. A su vez que un sujeto con capucha estaba parado a la par de él. Tashigi confundida iría a ese lugar a ver a la persona que salió volando, solo para encontrarse con la sorpresa de que se trataba de su capitán. Capitán Smoker. Gritaría Tashigi con enfado y preocupación. Al tomar su pulso se daría cuenta de que solo estaba inconsciente. Está vivo, qué alivio, solo está inconsciente, diría Tashigi, a lo que miraría a Saitama y a ese sujeto con capucha con una expresión de ira. Varios marines quienes también habrían visto lo que la sargento Tashigi vio, estos al igual que ella mirarían a Smoker inconsciente. Tashigi no dudó ni un segundo y simplemente les gritó. Un sujeto calvo, diría Tashigi recordando lo que dijo Smoker antes, sobre un sujeto calvo. ¿Acaso él será? No, eso no importa, ¿qué esperan? Hay que capturar a ese sujeto calvo y a su cómplice por haberle hecho esto al capitán Smoker. Diría Tashigi a alguno de los soldados que estaban por ese lugar, mientras los otros estaban en la zona de ejecución, combatiendo con los demás piratas, a lo que sin perder más tiempo Tashigi y otros soldados de la marina correría en dirección a Saitama. Mientras tanto con Saitama un momento antes de que Tashigi corriera en dirección hacia ellos, Saitama voltearía a mirar a aquel sujeto quien estaba ahora a su lado. Saitama diría. Gracias por ayudarme contra ese sujeto, aunque no sé por qué razón le di un golpe a su espalda, diría Saitama mientras Dragón pensaría para sí mismo. Sin duda es el hombre que ocupó ese poderoso Aki, aunque es extraño, no me lo imaginaba así, parece no ser consciente del poder que despertó en él. Este hombre sin duda es un gran descubrimiento, diría Dragón, a lo que estaría a punto de proponerle a Saitama si es que se querría unir a él y así ser un rebelde. Sin embargo Saitama ya se encontraba yéndose del lugar dejando a Dragón con una gota de sudor en su frente. Oye, espera, aún no has escuchado mi propuesta, diría Dragón deteniendo a Saitama, a lo que Saitama con fastidio diría. ¿De qué propuesta hablas? Diría mientras miraba a Dragón, el cual tomaría la palabra para decir.
Saitama, dado lo que vi de ti sin duda no eres un marine, ya que estabas peleando contra uno y al parecer eres un pirata algo perdido, ¿te gustaría unirte a mi ejército revolucionario? Contigo y tu gran fuerza sin duda alguna podremos lograr nuestros objetivos, diría Dragón emocionado, a lo que Saitama diría: no gracias. Dragón quedaría con una expresión de póker, a lo que este sin más diría: ya veo, supongo que lo entiendo, diría Dragón algo resignado, a lo que este diría: al menos pudeo saber por qué te niegas, diría Dragón, a lo que Saitama diría: realmente no me interesan esas cosas, además, yo ya tengo a mi tripulación, diría Saitama con una sonrisa, a lo que Dragón también sonreiría y diría: si ese es el caso, entonces no hay de otra. Bueno, supongo que me gustaría seguir platicando, pero, al parecer no están buscando, diría Dragón, a lo que Saitama diría: ¿A qué te refieres con? Saitama no terminaría de decir esto último, ya que de la nada un montón de marines y la capitana Tashigi aparecerían bastante cerca de estos últimos. Saitama miraría esto con exalto, no quería pelear más, solo quería irse y ya, a lo que Dragón se reiría y diría: bueno, y es hora de irnos, por cierto. ¿Podrías decirme cuál es tu nombre?, diría Dragón, a lo que Saitama diría: soy Saitama. Llámame Dragón, es un placer, espero nos volvamos a ver en otra ocasión, adiós. Diría este último, a lo que se iría corriendo, a lo que Saitama haría lo mismo al ver que los marines se aproximaban y ya estaban prácticamente a unos cuantos pasos de él. Saitama correría a una gran velocidad dejando a todos los marines atrás, a su vez que Tashigi miraría esto con incredulidad. ¿Qué rayos pasa con ese sujeto? Estábamos hace un segundo a punto de capturarlo y ahora está casi doblando la cuadra. Diría Tashigi, a lo que está junto a los otros marines tomarían un descanso y así Saitama lograría escapar de aquel lugar. A lo que nuestro héroe diría: vaya, eso estuvo cerca, será mejor que me apresure hacia el barco, finalmente, la aventura apenas comienza. Muy bien, ahora tenemos que ir a la Grand Line y quizás encuentre pistas de cómo volver a casa. Diría nuestro héroe mientras este corría a toda velocidad, mientras la imagen se iría oscureciendo lentamente. Mientras tanto con Blast, este se encontraba caminando en dirección a una base la cual llegó atravesando uno de sus portales dimensionales luego de que uno de sus compañeros lo llamara. Dime de qué se trata todo esto. Diría Blast, a lo que aquel sujeto, el cual se parecía mucho a Boros, diría: esto es algo que podría interesarte, ¿verdad? ¿Recuerdas que un hombre calvo logró aguantar los golpes de Garou cósmico? Diría este, a lo que Blast tomaría algo de atención, recordando el momento en el cual Saitama y Garou habían chocado puños. Por supuesto que me acuerdo de él, no podría olvidar eso aunque quiera, pero ¿y qué con eso? No me digas que Garou lo derrotó. Diría Blast, a lo que su amigo le diría con tono relajado: no exactamente, al parecer ese maldito de Garou lo mando a otra dimensión, hemos intentado abrir portales dimensionales para traerlo de vuelta, pero, no podemos hacerlo, al parecer ese maldito de Dios está interviniendo y está cerrando nuestros portales dimensionales, tratamos varias veces pero no tuvimos éxito. Diría aquel tipo, a lo que Blast se sorprendería y pensaría: ese sujeto, es de los pocos que pudo pelear contra Dios y con el poder divino y prácticamente salir ileso, sin duda él es clave para derrotar a Garou. No. Me equivoco, mejor dicho, él es la clave en nuestra lucha contra Dios, diría Blast con tono serio en su mente, a lo que este último comenzaría a caminar a lo que parecía ser la salida, mientras los otros dos amigos de Blast aparecerían de las sombras. ¿A dónde vas, Blast? Preguntaría una chica misteriosa, la cual era otro de los amigos de Blast, a lo que este último diría: ¿que no es obvio? Ahora nuestra prioridad es derrotar a Garou, después veremos cómo traer de vuelta a ese hombre calvo. Sin duda hay que traerlo de vuelta, pero ahora, nuestra prioridad será esa, buscaremos a Garou, lo derrotaremos y traeremos a ese hombre de vuelta para acabar todos juntos con Dios. Finalizaría de decir Blast, a lo que sus amigos asintirían, a la vez que la imagen se desvanecería lentamente. Fin capítulo 4. Bueno mi gente, ya está aquí el Cat 4 de Saitama en One Piece, y con esto su cierre de la primera temporada, espero no se hayan confundido demasiado con lo del Aki de Saitama. Jeje, la razón por la cual lo hice así es porque Saitama como tal no tiene límites, y quería representar su potencial infinito para crecer de esa ciudad. Aunque sé que es confuso, más adelante en la historia se explicará con más detalle.
Sin más que decir, gracias por ver este vídeo, y si se pueden pasar a mi canal secundario donde subo vídeos que no son de fanfics, se los agradecería mucho. Por favor, denle mucho amor a ese canal. Jeje, aún soy un novato, pero espero traerles más contenido de este estilo. Los quiero mucho y me despido. Soy un Punch Fanfic. Adiós. Un saludo a @bill_ziper_fanfic, quien me habría pedido un saludo antes, y por cierto lamento los errores en algunas palabras, los noté ahora que edito el video y la verdad no sé qué pasó, literalmente revisé 1000 veces el guión y corregí varios errores y aún así la página borró algunas cosas, o dice palabras incompletas, supongo que son errores de audio, pero aún así corregí los más graves. Ahora sí me despido y los quiero, bye.